La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G os damos la bienvenida a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Muchas gracias por acudir una semana más a nuestra cita. Y la verdad, casi los que no acudimos somos nosotros, porque estamos recién llegados de Toledo con el tiempo justo. Y digo de Toledo porque desde hoy, hoy y mañana se está celebrando el primer congreso de la España Mágica en el Centro Cultural CCM, que está en la calle de Talavera, ahí en Toledo. Un congreso organizado por Anima Mundi, por el Museo de la España Mágica y también por la Escóbula de la Brújula. Así que ya sabéis, mañana, durante todo el día, estaremos el equipo del programa al completo ahí en el Congreso. Os esperamos. Esta noche os proponemos un viaje trepidante por una de las rutas más importantes y posiblemente trascendentales que el hombre ha efectuado a lo largo de la historia. Me estoy refiriendo a la ruta de las especias. Como iremos viendo durante el programa, las guerras, las conquistas, las circunstancias históricas de cada época hicieron que se abrieran diferentes caminos para alcanzar tan ansiados y valorados tesoros, rutas que en muchas ocasiones se trazaron en los mapas con líneas de sangre a medida que se iban descubriendo nuevas tierras. Hablaremos de aquellas primeras rutas por tierra realizadas por griegos y romanos, de las grandes caravanas de comerciantes musulmanes y venecianos y de la apertura de las grandes rutas comerciales oceánicas que transformaron la concepción de nuestro mundo en algo absolutamente diferente. Para ello, contamos esta noche con un invitado de lujo, el escritor e historiador Miguel del Rey, quien, junto a nuestro compañero Carlos Canales, acaba de publicar Naves Negras, un interesantísimo libro que abarca el tema. Pero también habrá mucho más. Vamos con el sumario. Empezaremos con el Zurrón del Caminante, donde recorreremos por tierras manchegas la llamada Ruta del Azafrán en España y algunos de los enigmas arqueológicos que hay en la zona. Luego, en el Filandón, profundizaremos en el devenir de esos exploradores, navegantes, misioneros y guerreros que abrieron las rutas hacia Oriente en busca de las legendarias islas de las especias. Más tarde, circunnavegaremos con Fernando López del Oso y su laboratorio del Imaginante para conocer la expedición Malaspina siglo XXI, que tuvo lugar entre los años 2010 y 2011. Una importante expedición científica española que, homenajeando a la que realizara Alejandro Malaspina en 1788, ha dado la vuelta al mundo investigando el estado de los océanos y su biodiversidad. Nuestro colaborador nos ilustrará sobre los sorprendentes resultados que están saliendo a la luz. También abriremos la puerta de la Biblioteca de Alejandría, en esta ocasión para hablar de un libro de 15 relatos estremecedores, Canción de cuna, escrito por José Manuel Frías. Y terminaremos el programa con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Todo ello gracias a Álvaro Calero, que nos acompañará a los mandos de la parte técnica. Ya sabéis que podéis participar a tiempo real en el programa. Para hacerlo tenéis 3 vías. Una en Facebook, en nuestra página La Escóbula de la Brújula. Otra en Twitter, nuestro perfil es @escobuleros y el hashtag del programa de esta noche es #RutaEspecias. Y también podéis mandarnos mensajes por WhatsApp durante el programa al número de Radio 4G 636-689-184. 636-689-184, con el prefijo +34 si los mensajes los mandáis desde fuera de España.
importante, una cosa importante, no os olvidéis de poner vuestro nombre. Y una vez dicho todo esto, ponemos en marcha una noche más nuestra particular escóbula voladora para dar la vuelta al mundo en busca de las legendarias Islas de las Especias. Así que, queridos amigos, comenzamos. La importancia alimentaria, culinaria y medicinal de las especias tuvo un profundo arraigo ya en tiempos del gran Imperio Romano. Pero fue tras las cruzadas, a partir del siglo XI, que se estableció la conocida como Ruta de las Especias. Se traían plantas aromáticas como el incienso y la mirra, que servían para preparar ungüentos y perfumes, o también condimentos como la pimienta, el clavo, la canela, el jengibre o la nuez moscada, que no solo eran utilizados para conservar y sazonar alimentos favoreciendo su sabor, en ocasiones camuflándolo, sino también para aromatizar vinos y otras bebidas. La importancia de las especias trascendería al plano geoestratégico, convirtiéndose en una mercancía tan apreciada como el oro. De hecho, la pimienta negra, que llegaba a contarse grano a grano en los intercambios, llegó a servir de moneda o medio de pago aceptado en numerosas transacciones. Con la irrupción de los musulmanes en las rutas comerciales terrestres, se produjo una mayor monopolización del tráfico de estas y otras mercancías como la seda. Los precios subieron y su consumo fue cada vez más prohibitivo. Así fue como se empezaron a abrir las rutas marítimas hacia la costa meridional de Asia y se produjo uno de los periodos de mayor esplendor de la ruta entre los siglos XI y XV, dominado por los venecianos. Pero la caída de Constantinopla a manos del Imperio Otomano cerró el comercio a través del Mediterráneo y obligó a buscar nuevas vías. Portugal, España y más tarde los holandeses exploraron los océanos, descubrieron nuevas tierras y tomaron el relevo del negocio. A continuación, trataremos de analizar el tema desde todos los puntos de vista e iremos viendo que el periplo, aventuras, batallas y conquistas que vivieron navegantes, exploradores, misioneros y guerreros cubrió un fin mucho mayor que lo superaba. Y es que, como bien dice nuestro ilustre Francisco de Quevedo, poderoso caballero es don dinero. La escóbula de la brújula. Bueno,
Muy buenas noches, Jesús Callejo. ¿Qué tal, David? Muy buenas. Bueno, te voy ahí carraspeando ya. Porque me toma una pimienta de estas que pica, la condena. Pica. Consideras esto moneda, pero no se la comía, por lo menos antiguamente. Ahora que he cambiado el tener pimienta, no tener pimienta. Lo que pasa es que era necesaria la pimienta porque, vamos, hemos venido, pero peladitos de tiempo. Como tiene que ser, ya sabes. Ahí estamos en varios sitios a la vez y recién inaugurado este Congreso de la España Mágica, que hacía referencia. Y mañana pues también se culminará con multitud de ponencias, de cuentacuentos, de conciertos, en fin, cantidad de cosas. Así que podemos hacer de todo, porque tenemos varias neuronas, algunas patinando, pero otras trabajando. Y en este caso yo creo que, fíjate qué tema, ¿no?, más apasionante, la ruta de las especias. Mucha gente lo confunde también con la ruta de la seda, pero que en definitiva era un tráfico no solo de comercio, sino también de ideas, también de pensamiento, un poco como ocurría. Y de cultura. De cultura, como ocurría también con el Camino de Santiago. Por eso es muy importante. Ahora gente, ciertos oyentes que dirán, bueno, la ruta de las especias, ¿qué me puede a mí aportar esto, no? Bueno, pues es que antes eran muy valoradas y de hecho solo estaba a la altura de unos pocos personajes de la nobleza. Por eso se comerciaba casi como si fuera una auténtica reliquia, como si fuera el oro y la plata. Luego con el tiempo es verdad que se fue popularizando y ya no le damos tanta importancia, pero claro, una especia que sirve para condimentar ciertos alimentos como aceite, como cosmético, perfumes, conservantes dentro de la medicina tradicional, si es que lo tiene todo. Por eso se le llamaba el oro de la India y por eso se buscaba las Indias orientales y por eso Colón, que ya sabes que engañó a todos diciendo que iba buscando las especias por las Indias occidentales. Él sabía que iba buscando otra cosa, pero ese fue el argumento que tuvo que dar. Claro, por lo que mencionaba antes, ¿no? Poderoso... Caballeros del dinero, claro. Si él dice la verdad, que va en busca de un nuevo continente, no le hace ni caso, pero si él dice que va buscando especias, dice, oye, bueno, eso le sirve a Vasco da la cosa ya cambia, ¿no? Hombre, que cambió. Muy buenas noches, maestro Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches, bueno, David. Aquí estamos hablando de las rutas que hay por ahí, bueno, las rutas orientales, sobre todo de esa búsqueda de las especias, pero aquí en España también tenemos nuestra pequeña ruta. Sí, evidentemente, porque esto es una consecuencia, lógicamente, de esa ruta de las especias a la que estábamos haciendo referencia anteriormente. No olvidemos que no hemos conectado, hemos hecho la mención de los dos, pero no hemos conectado ambas. Y efectivamente es a través de Oriente Medio donde la ruta de las especias alcanza Roma y desde Roma alcanza Santiago de Compostela. De tal manera que se produce una autopista de comunicación entre el extremo oriente y el extremo occidente que se conocía en el momento, importantísima. Y efectivamente has dicho tú que circuló la cultura, la música, el dinero, las ideas, las ideologías, las intolerancias, las tolerancias, circularon todo tipo de cosas. Pero además, no solamente circularon las propias especias como sí, sino también el auténtico oro o lo que diríamos el espionaje industrial de la época, que eran las semillas. Y esas semillas llegaron a España y entonces hicieron justo el efecto contrario. Especias que entonces solo se podían encontrar en lejares muy alejados en el Océano Índico, empezaron a cultivarse en la propia España y resulta que terminaron siendo mucho más importantes y mucho más famosas que las que venían desde antaño, como por ejemplo el azafrán. Muy buenas noches, don Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy además es un tema que te pilla no de cerca, sino de cerquísimo. Muy cerca. Vamos, de hecho tienes hasta los ojos ya llorosos. Sí, de la emoción. Bueno, de la emoción no realmente lo creo. Es de este pato que tengo aquí medio podrido, al que le estoy echando un poco de clavo, a ver si consigo... Claro, porque el cardamomo tiene la culpa. Porque para eso también se utilizaban, evidentemente. Claro, o sea, no podemos ni imaginar siquiera hoy en día la importancia que tenían en los siglos XIV, XV y XVI las especias en el... Hablo solamente del tema alimentario, no me refiero al resto, que encima tenían más. Era algo absolutamente esencial, tenían un valor gigantesco. Y respecto a lo que ha comentado Jesús, un pequeño comentario complementario. La ruta de especias es una ruta paralela a la de la seda, es una ruta sur. Y es una ruta principalmente naval. Es decir, iba por las costas, porque cogía las fuentes de aprovisionamiento, eran principalmente islas en Oriente, situadas en el sudeste de Asia, desde donde se llevaban las que no había en el Asia Central, es decir, en el Asia Central me refiero no el Asia Central de Afganistán, sino en las costas de la India, las costas que iban desde la costa Malabar hasta lo que luego los portugueses convirtieron en su emporio en Diu y Goa, desde donde se embarcaban desde Calicut, sobre todo, hacia los puertos árabes del Golfo Pérsico, desde donde se transportaban a Europa. Realmente el gran cambio de todo esto, como luego veremos, fue el que los portugueses doblaron la apertura. Eso ya contaremos las consecuencias que tuvo en el Tratado de Tordesillas, ¿no? Que ahí fue uno de los puntos de inflexión. eso hablaremos, pero dejar que primero presente a nuestro invitado. Como decía en el sumario, hoy tenemos de nuevo el enorme placer de contar en el estudio con Miguel del Rey. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, David.
Bueno, ya estuviste con nosotros ahora unos 6 meses. Eres un autor prolífico de ensayos de historia, galardonado junto a Carlos Canales con el 9º Premio Algaba de Biografía, Memorias e Investigación Histórica por el ensayo Naves Mancas. Nos vamos de unas naves a otras, ¿no? De unas naves a otras, eso es. Y además, bueno, pues entre otras muchas cosas, codiriges junto a Carlos la colección Trazos de la Historia, publicada por la editorial EDAF, ¿no? Sí, así es. A vosotros escribís libros de historia, pero este en particular, como otros, yo pienso que más que un libro de historia pura y dura, es un libro de aventuras. Sí, nosotros lo que intentamos siempre es escribir libros de historia divulgativa. Aunque la historia sea dura, aunque la historia sea una historia más o menos complicada, pues siempre intentamos llegar a todo el mundo. En este caso es mucho más sencillo, por lo que tú dices, ¿no? Porque es una historia más tipo aventura que pura historia dura, como dices. Bueno, antes hemos estado mencionando, bueno, el valor de las especias eran sobre todo requeridas por el tema, bueno, de la alimentación, ¿no? Pero ¿por qué llegaron a tener ese valor, tanto valor como para servir de moneda de cambio? Pues principalmente por lo que ha dicho Jesús antes, ¿no? Pues porque la gente estaba acostumbrada a comer siempre lo mismo, cereales, carne y poco más, y había que aderezarlo con algo. Entonces, qué mejor que aderezarlo con especias y qué mejor que traerlas de un sitio lejano, que lo hace mucho más exótico. Bueno, a lo largo del filandón, que hoy será más largo de lo que en los últimos programas viene siendo habitual, ya iremos desglosando todos esos apuntes. Ahora, de momento, vamos a dar paso a la primera de nuestras secciones. La escóbula de la brújula. El zurrón del caminante. Bueno, maese, antes ya he hecho un pequeño guiño, esas pinceladas sobre esa ruta de la especie que hay aquí en España, la ruta del azafrán, y que está muy relacionada, bueno, por supuesto, con la zona manchega, ¿no? Es una zona en la que, además de que hay una serie de costumbres muy propias de la zona, aparte también podemos encontrar unas ruinas arqueológicas muy importantes. Bueno, si vamos a tener que hablar de La Mancha y de sus ruinas arqueológicas, nos tendríamos que tirar días enteros. Incluso yo creo que nunca abarcaríamos todo. Pero en este caso concreto vamos a ir a algo muy concreto. Y es que íbamos a hablar de la ruta de las especias, y yo ya he adelantado que hablaríamos de la especia que aquí se hizo, digamos, imprescindible prácticamente para todos los que habitaban en una zona muy concreta de España, que fue La Mancha, y es el azafrán. ¿Y por qué? Porque el azafrán, que era considerado sagrado en la India, era una planta sagrada, era muy difícil de conseguir. Incluso en la zona oriental era difícil que la gente te vendiera, o sea, era un tráfico clandestino, como hoy día se podría producir con algún tipo de drogas, bueno, algún tipo de sustancias de este tipo. Sin embargo, llegaron a trascender, y como he contado antes, llegaron a venir las semillas y los bulbos del azafrán, del crocus. Crocus, hay varias especies, en concreto hay una que es que, claro, el azafrán tiene todo su poder en la capacidad de coloración que tienen los estambres, sí. Fundamentalmente porque crean ese tono rojizo sin el cual sería imposible de entender cosas como la paella o otro tipo de guisos que tenemos actualmente, pero sobre todo por ese magnífico aroma. Y los árabes, evidentemente, bueno, los árabes, siempre estamos hablando de los árabes, digamos que los musulmanes norteafricanos lo introdujeron a través del califato de Córdoba en la zona de La Mancha, y se fue difundiendo de una manera importante, de tal manera que consiguió ser un cultivo que ocupaba cientos de miles de hectáreas en un momento dado. Era tremendo. Luego ese cultivo ya se fue haciendo muchísimo más restringido con el tiempo,
hasta llegar al siglo XX, donde ha quedado ya prácticamente reducido a muy pocas zonas, sobre todo a partir de la aparición de los colorantes alimentarios químicos, lo cual no deja de ser una desgracia, porque donde esté un buen azafrán. Luego la costumbre de tratar el azafrán, por ejemplo en La Mancha, vista por mí directamente en manos de personas de mi familia ya muy mayores, como mi suegra por ejemplo, era la de coger el azafrán, machacarlo dentro de un papel de estraza y colocarlo en el brasero, encima de la olla que estaba caliente, de tal manera que todos esos aceites esenciales, todo ese polen se iba distribuyendo, y luego eso, en una cantidad mínima, los guisos, produce toda esa explosión de color y sabor que ya hoy día todos conocemos, porque la cantidad es muy pequeñita. Hay que darse cuenta de que hace falta muchos kilos de azafrán para conseguir conseguir un poquito de sustancia. Lo que es la hebra del azafrán, claro, no es un producto barato, que digamos. No lo es bastante sigue caro. Siendo caro, a pesar de que está caro, muy comercializado, sigue siendo caro. Incluso quisiera hacer mención de que, aparte de que se convirtió ya en los últimos años en denominación de origen, hay algunas empresas que forman parte incluso de nuestra memoria, digamos, emotiva. Esos calendarios y esas cajitas del Carmencita, donde vemos a una sevillana con su sombrero. Incluso sirvió de argumento para una zarzuela, claro, ¿no? La rosa del azafrán. La rosa del azafrán, efectivamente, porque claro, la recogida del azafrán es que además no solamente... Es un ritual, ¿eh? Es un ritual auténtico, es una fiesta, una fiesta que... Es una especie de filandón donde hablan entre ellas, que a pesar de claro, lo que ha dicho Juan Ignacio, de que ha ido bajando la producción, somos el segundo productor del mundo de azafrán, ¿eh? Sí, claro. Nosotros digamos que nos hemos especializado un poquito en esto, sobre todo en algunas zonas. Yo voy a hablar en concreto, he traído aquí 2 lugares donde se cultiva el azafrán actualmente. Uno es Lezuza y el otro sería Alcalá de Júcar, que es la parte, digamos... Qué pueblo más bonito, ¿eh? Oriental, sí, efectivamente, más oriental de la provincia de Albacete. En el caso concreto de Lezuza, estamos ante una ciudad de origen ibérico, de un opidum que había en la zona en tiempos inmemoriales, cuando ni las especies iban a llegar, y sin embargo lo que había eran otras cosas. Por ejemplo, había una vía importantísima que es el camino de Aníbal, o la vía espartaria, por donde circulaba el esparto, que hoy día casi despreciamos de alguna manera, y sin embargo era un material fundamental en la industria bélica. Calla, que sigue estando, no en todas. Que sigue o vuelve a estar de moda. De hecho, ahora en Madrid, vamos, yo lo vi en las noticias, o sea, que había verdaderas colas en una de las tiendas donde hacen el calzado todavía en esparto, en el centro de Madrid, donde había verdaderas colas. Ya, pero cosas alpargatas. Sí, pero las esparteñas se llamaban. Pero bueno, las naturales porque... Claro. Estás más en contacto con la tierra, con la naturaleza, sin el plástico dichoso. Claro, pero hoy lo tenemos un poco restringido, digamos, a ese mundo, al mundo textil. Pero es que en el mundo militar, sin el esparto, nos hubiera producido, o sea, nos hubieran creado los impresionantes correajes, toda la cordelería de los navíos, por ejemplo, que se hacían en Cartagena o que iban a parar al puerto de Cartagena. Sería una cosa absolutamente impensable. Y es justamente en Lezuza y en estos sitios donde surge una ciudad importante sobre este opidum que está en el origen de Lezuza, que es la Libisosa foraugustana, que ya en el nombre ya nos da claramente de qué va la cosa. O sea, su importancia era el foro de Augusto. Entonces, el desarrollo que tuvo en la zona, que además estaría conectado, lógicamente, con otras ciudades romanas de la zona, como Cástulo y algunas otras, pues nos dan, de alguna manera, la justificación de por qué, en la época en que los cartagineses ocupaban la zona de Cartagena, había tortazos por entre los... en fin, de hecho la Segunda Guerra Púnica pues prácticamente se celebra en toda aquella zona de una manera absolutamente feroz, de tal manera que, por ejemplo, hoy día los arqueólogos se hinchan de coger las tachuelas de los correajes, de las sandalias y de otras cosas, sobre todo en la parte de... Sí, porque Esparto ya no queda de aquella época. No queda, lógicamente. Pero también había una vía argentaria. Había una vía argentaria que también hacía que la plata, por ejemplo, de las minas de la zona de Linares, del actual Linares, llegaran hasta Cartagonova, hasta Cartagena, de fundación cartaginesa, y ocuparan toda esta región. Pero además, algo que explotaron los romanos importante en la zona de Lezuza, en la zona de Levisosa, es lo que podríamos considerar otra especie de la especie primigenia, que es la sal.
las salinas allí es una cosa muy importante, porque además en España, que hubo salinas prácticamente en todos los sitios, no hace pocos días hemos estado en una de las más conocidas para nosotros, que son las de Salices de la Sal. Se creaba el auténtico condimento de la comida. Sin la sal, ¿qué hubiera sido la humanidad? Si no hubiera sido por los salazones. Y sobre todo del ganado que engordaba gracias a la sal. Entonces, cualquiera que viva en el Agro sabe perfectamente que el ganado tiene que estar lamiendo sal para engordar, claro. Si no es imposible, claro. Sabes que están volviendo otra vez a reconstruir, gastronómicamente hablando, el garum, para ver un poco cómo sabía, en fin, se ha encontrado alguna fórmula de la época. Es difícil, lo han intentado, se está intentando con muchas cosas antiguas, se ha hecho cerveza celtibérica, eso, pero es difícil. Saber cómo sabría en aquella época, ¿no? A rayos, me imagino. No creas, los romanos son unos tipos muy sofisticados y la gente del Mediterráneo de la época hacían cosas, se pasaban incluso, sobre todo si eran hiper ricos, esa cosa de albóndigas de lengua de colibrí, chorras así, ese estilo. ¿Cómo? Ya sabes que luego... Sí, se conseguir muchos colibríes. Claro, era una cosa, imagínate lo que tenía que valer eso. Es decir, se conservan platos de emperadores romanos absolutamente delirantes, de cosas, que tenían que costar una auténtica fortuna. Eran muy sofisticados comiendo los ricos. Tú ya has leído los Asteris, por ejemplo, los cuellos de jirafa confitados. Pero vamos, esas cosas eran incomibles, no me extraña que utilizaran las especias. No, en general echabas un poco de azafrán y ya lo arreglabas. La comida del Imperio Romano, de las clases altas y elevadas, era sofisticadísima y muy buena, porque era de todo el mundo conocido era muy grande, Es decir, realmente tenían un conocimiento gastronómico muy sofisticado. Les fallaban algunas cosas, que obviamente no había comida americana, que ahora luego ha sido un integrante muy importante de la dieta europea. Romana. Claro, me refiero a americana en el sentido de la patata, el tomate, pero salvo eso, la verdad es que será una gente muy sofisticada. Bueno, aparte de nuestra visita por el Oriente Albaceteño, voy a explicar por qué traigo un sonido muy especial que esto. Una de las zonas importantes en la ruta de las especies fue Samarcanda, donde había una cúpula en la que se realizaban los rezos, los almuédanos. Bueno, yo he cogido una letanía en latín y le he colocado una flauta, al igual que en la obra de Paul Horn, el Insight 2, y suena de esta manera para, de alguna manera, ilustrar la ruta de las especies. Bueno, a las 10:26 nos quedamos con la música de maese Juan Ignacio Cuesta y a 1:30 en punto estamos otra vez aquí. La escóbula de la brújula. ¿Conoces 8 Madrid Televisión? Grandes películas de todos los tiempos, de todos los géneros y sin pagar por ello. Porque es el primer canal de cine en abierto de la Comunidad de Madrid. Lo tienes que ver porque vas a recordar y descubrir películas inolvidables. 8 Madrid Televisión, tus películas. Sintonízanos. Entra en radio4g.com y descubre nuestras emisoras exclusivas en Internet. Radio Covers, donde jamás escucharás nada original. Radio Covers, un canal exclusivo de radio4g.com. Radio 4G, la radio con alma. José Antonio Avellán presenta Asalto al Real Madrid, la transcripción literal de un diario de 838 días sobre la mayor infamia que ha sufrido el Real Madrid en toda su historia y lo que se gestó desde dentro. Un libro que cuenta perjurios, falsificaciones, reparto a discreción de pisos de protección oficial, políticos que miraron hacia otro lado, jueces, abogados, policías, notarios. Un abuso hacia un gran club con historias de odios, amor, hijos, reconocidos y por reconocer.
de envidias y ambiciones. En resumen, de poder, de mucho poder, de todo el poder. ¿Te lo vas a perder? Asalto al Real Madrid. Entra en radio4g.com y descubre nuestras emisoras exclusivas en Internet. La mejor música de Estados Unidos y todo el deporte americano. Radio 4G USA. Radio 4G USA es un canal exclusivo de radio4g.com. Radio 4G, la radio con alma. Hoy en España hay 504.200 empleos más que hace un año. Trabajar, hacer, crecer. Solo es posible con tu voto. Partido Popular. Todos los destinos, las mejores propuestas y la actualidad del mundo del turismo llegan cada fin de semana a Radio 4G. En Ruta 4.0 con David Agüera, los sábados a las 2 de la tarde y los domingos a las 3, en Radio 4G. Las pensiones se han incrementado un 9% de media desde 2011. Trabajar, hacer, crecer. Solo es posible con tu voto. Partido Popular. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Cuando son las 10 y 31 minutos de la noche empezamos este filandón y me gustaría empezar por esa ruta terrestre, porque sí que hubo un punto de inflexión. Ese punto de inflexión, aquí lo estamos comentando, fue en 1453, cuando se corta esa ruta terrestre de las especias al caer Constantinopla. Pero antes, durante siglos, hubo todo un tráfico, toda una ruta real también de las especias, controlada también por musulmanes y venecianos, y que duró durante muchos siglos. Bueno, y antes de los venecianos ya estaban los egipcios, estaban los fenicios, estaban los romanos, sí, evidentemente. Sí, ya era muy apreciadas las especias. O sea, las especias de la noche a la mañana la gente no se da cuenta de que es muy importante, no solo como condimento alimenticio, sino también como conservante, sino también para la aplicación de perfumes, para medicina, etcétera, etcétera. Se dan cuenta de eso. Entonces, ¿quiénes son los primeros que se dan cuenta a nivel histórico? Bueno, siempre que se dicen los primeros hay que tener mucho cuidado porque siempre hay alguien anterior. Pero bueno, se habla de los egipcios, ¿no? Y sobre todo de todos los países limítrofes con el Mediterráneo donde se podía hacer una mayor transacción económica. Se dieron cuenta del valor que tenía por la escasez y porque además no era fácil de conseguir. Pues si fuera algo habitual, se pierde auténticamente el valor. Son los egipcios los primeros que empiezan a traficar un poco con ellos, se dan cuenta de que el sésamo, la mostaza, el azafrán, pues son importantes para eso, incluso para embalsamar. Y luego ya son los fenicios, cuya capital en Tiro pues se convierte un poco como el emporio, en el primer monopolio un poco que hay de las especias, precisamente porque los fenicios se dedicaban a eso, a comerciar con cualquier cosa que tuviera valor. Y evidentemente las especias tenían valor para ellos. Y a partir de ahí es cuando se podría denominar, creo propiamente, y aunque tenemos aquí dos especialistas, como la ruta de las especias. Que serían así es. Luego se complementan con esas especias orientales que hablábamos antes, ¿no? Con el comino, con el clavo, con la canela, con todas esas cosas. Pero complementan realmente esas especias de fenicios, de egipcios, de romanos. Es un complemento. Y ese complemento es, como decía David, el que viene de manos musulmanas
que luego los mismos venecianos comercializan. Sí, porque de hecho los venecianos... Y genoveses, ¿no? Claro, había sí. una cierta rivalidad, porque Italia no existía Bueno, entonces. No solo cierta rivalidad, es que estaban en guerra directamente. Directamente. Estaban en guerra. Y los venecianos son los que tienen finalmente el éxito y los que consiguen, con sus centros comerciales en Alejandría, en puertos musulmanes, en Alejandría principalmente, el comerciar desde allí con las mercancías que venían a través de la ruta del Índico. De hecho es bien conocido porque, vamos a ver, esto es una lucha comercial por dinero y por economía que ahora es inimaginable, pero que llegó a ser una cosa que, vamos, daría para centenares de películas y de novelas. Es decir, seguro que te suena Nicola Dal Conti, famosísimo. Claro. Famosísimo. Muy relacionado también con Sengé, con con el descubrimiento de América. Famosísimo agente veneciano en Calicut, en la India. El que da la crónica un poco de todo lo que llega. Y fíjate, por ejemplo, que se sabe perfectamente que el infante de Portugal paga una fortuna por obtener el mapa famoso ahora de Flamauro, donde obtiene la información sobre las rutas de China, desde China hasta la India. De Enrique el Navegante. Exacto, y ese plano secreto llega al rey de Portugal. Ese es el problema, lo que acaba de decir Jesús. El problema es que los venecianos no tenían esa posibilidad de navegar fuera del Mediterráneo. Claro. Pero fíjate, estratégicamente lo que significa... Por eso Portugal luego se convierte también en otro de los monopolios. Pero Jesús, que fijaros lo que significa para una nación como Portugal, que tenía apenas 800.000 habitantes y estaba tirada en un extremo del mundo. Sí, pero tenía Sagres. Sí, pero no solamente es el conocimiento científico, la decisión y el valor y la audacia de decir, joder, el dinero que hay ahí, lo que sabemos que existe, hay que dar la vuelta a África como sea. Sí. Y les costó un siglo entero de esfuerzo, pero lo lograron. Llegar hasta la India y cambiar la historia del mundo para siempre. Sí, Vasco de Gama. Además, va por el sitio donde se pensaba que no se podía transitar, que es el Cabo de Buena Esperanza, que no se llamaba así, se llamaba el Cabo de las Tormentas porque el que pasaba por allí tenía todas las posibilidades de naufragar. Fijaros el extremo, la ruina que le supuso para Venecia el romper el monopolio de las especias los portugueses. Cuando los portugueses se apoderan, cuando después de la llegada de Vasco de Gama a Calicut, establecen la red de bases que les permite controlar totalmente el Océano Índico. El Océano Índico se convierte durante un siglo prácticamente en un auténtico lago portugués, pero absolutamente. El extremo y la desesperación de los venecianos, que eran unos tipos bastante taimados por otra parte, que pagan fortunas a los turcos, incluso les ayudan a construir una armada para intentar expulsar a los portugueses de Socotor y de Adem, sobre todo para liberar el estrecho de Bab el Mandeb, que impedía a los barcos comerciales que venían de Ceilán y la India entrar en el Mar Rojo y alcanzar Alejandría a través de la ruta terrestre, que no existía el canal de Suez, obviamente, pero lo embarcaban desde puertos de la costa oriental de Egipto para llegar hasta Alejandría y de Europa. ¿Os suena Piri Reis? Claro, el mapa, el famoso mapa. Piri Reis, con dinero veneciano, lleva una armada para intentar echar a los turcos de la zona, principalmente del Golfo Pérsico. Le salió mal, recibió una paliza monumental y bueno, él, aunque era muy anciano ya, tú sabes que a un sultán turco el cortar la cabeza al que lo hacía mal era como la reina de Alicia, que le corte la cabeza. Entonces no se podía fallar. Pues Piri Reis es uno de los almirantes que dirige una flota contra los portugueses en el Mar Rojo. Y de los que pierden la cabeza. Claro. Menos mal que hizo el mapa antes. Uno de los mapas, además, de verdad, más misteriosos, ¿no? Exacto, se jugaban una fortuna en dinero en eso. Bueno, lo que pasa es que el Piri Reis ha perdido un poquito de importancia en el mundo del misterio cuando se ha empezado, digamos, a explicar alguna cosa. Por ejemplo, a mí me parece muy curioso el tema de los orangutanes, esos bichos rojos, esos monstruos rojos que aparecían por ahí, que parecía que eran animales en llamas y que realmente se están refiriendo a orangutanes de pelo rojo, o sea, que no sé exactamente si están en Borneo o dónde están, pero que los había reflejado, claro. Bueno, una cosa... y terminamos un poco con el Piri Reis porque la verdad que da mucho de sí, pero una de las cosas que tiene que ver con esto que estamos comentando, la ruta de las especias, es que en el Piri Reis, desde mi punto de vista, desvela algunos enigmas y acarrea otros enigmas, pero uno de ellos, sabéis que habla de Cristóbal Colón, de Cristóbal Colombo, y habla de un marinero al que le capturan. Sí, vamos, él coge al piloto de Colón que cuando va en una galera de Malta en 1501. O sea, él tenía información clarísima, él reconoce que es una mezcla de mapas mezclados, pero es que lo mismo que hace Piri Reis lo que hacen los portugueses, como por ejemplo con Fra Mauro. Es decir, es una especie de lucha donde los mapas era información tecnológica vital. Es como si ahora saltas, no sé, una red de ordenadores y te llevas toda la información de algún estado. Los mapas eran uno de los objetos más valiosos del mundo, si eran fiables y buenos. Entonces, Piri Reis es la respuesta turca, por decir una manera, al mapa de Fra Mauro portugués, que es una reconstrucción. Es decir, los portugueses saben, en 1458, y está anotado en el mapa de Fra Mauro,
que naves chinas llegan a llegar al Atlántico? Porque ya había circunnavegado el Cabo de Buena Esperanza, o sea, que no es Vasco de Gama el primero que lo hace, porque el mapa de Fra Mauro ya demuestra claramente que alguien dibujó. Porque está dibujado, entonces los portugueses conocían la costa. Y sabes que en el mapa de Fra Mauro hay una notación que dice naves de la China alcanzaron las aguas del Atlántico, y hay un caso clarísimo anotado, con lo cual realmente los portugueses se dan cuenta que pueden hacer la ruta contraria sin ningún riesgo, porque es una ruta ya navegada. Claro, lo que añaden es algo que nadie tiene. Es que la flota de Vasco de Gama se convierte en el amo absoluto del Índico. Bueno, antes de entrar en ese tema, y hemos estado hablando del tema del viaje de Colón, se ha especulado mucho sobre si Colón sabía o no de la existencia de lo que hoy es el continente americano, pero en lo que sí que parece que erró fue sobre el cálculo que hizo del tamaño de la Tierra. Bueno, vamos a ver, ¿quién? ¿Colón? Colón. Sí, claramente, porque Colón confiaba en las mediciones de Toscanelli. Vamos, hay reconstrucciones muy buenas. Cualquiera que lo mire en internet lo puede sacar del probable mapa que llevaba Colón. Entonces, Toscanelli sostenía que la Tierra tenía 19.000 kilómetros de diámetro, tiene 40.000. Entonces, Colón, el cálculo que hace es que la Tierra es más pequeña de lo que él piensa, con lo cual él calcula que la llegada a Zipango, que es su supuesto destino, es más corto. Otra cosa es que él probablemente sabía que iba a Tierra a una distancia clara. Sí. Entonces, la cuestión es que yo soy de los, personalmente es un tema personal, de los que piensa que él pensaba que esa Tierra que sabía dónde iba era en realidad Asia, cuando en realidad no lo era. Lo sorprendente del asunto... Él pensaba que era Asia porque pensaba que era mucho más pequeña la distancia que tenía que recorrer. Las Indias occidentales. Pero fijaros qué curioso... Buscando especias. Él eso estaba claro que iba buscando especias. Y también, yo también creo que él pensaba que era un espacio mucho más corto el que tenía que recorrer, luego había llegado a Asia. Pero fijaos qué cosa más curiosa, que sin embargo, al rechazar los cálculos de la Tóscedes de Cirene, que eran conocidos, estaba rechazando en realidad, claro, un tipo muy antiguo que había escrito sus cálculos, que ha hecho sus cálculos 2.300 años antes de Cristo, hace una barbaridad de tiempo antes de Colón, y sin embargo es el que tiene razón. Los griegos sabían perfectamente que la Tierra tenía 40.000 kilómetros, y en realidad el cálculo erróneo es lo que le permite a Colón darse cuenta de que España, y esto es un tema que luego tocaremos porque es fundamental para entender el problema de las rutas de especias, es que como las especias eran carísimas, una vez que España llega a América, se da cuenta de que no ha llegado a Asia y que por lo tanto el mundo de las especias sigue muy lejos. Luego está en otro sitio. Pero encuentran otras especies en América. Pero fijaros qué interesante. Lo interesante es que siguen buscando las especies. Claro, siguen buscando la ruta para y todo poder cambia llegar. Cuando un tipo que es Vasco Núñez de Balboa descubre la Mar del Sur. Claro. Porque el cálculo que cuando las noticias del descubrimiento de Núñez de Balboa del Mar del Sur llegan a la corte española y a la Casa de Contratación en Sevilla, todo el equipo de cosmógrafos, especialistas náuticos, especialistas en cartografía, toda esta gente que eran científicos auténticos que están en torno a la corte española, dicen, ostras, ¿y si continuáramos hacia el sur el viaje a Américo Vespuccio a ver si el continente americano da la vuelta en algún punto? Entonces, durante unos años lo empiezan a pensar y empiezan a hacer cálculos de cómo hacerlo. Hacen varias expediciones de prueba, cada vez más al sur, hasta que un portugués, que se ha enfadado y se ha cabreado con la corte suya, se presenta en Castilla y dice, me llamo Fernando Magallanes y tengo la solución. Claro. Y tengo la solución. Y cuando le dice, ¿y cuál es la solución? Dice, hay un paso al sur de la zona que exploró Américo Vespuccio. Y él sabía que había un paso. Y él sabía que había un paso. Esa es la importancia de la jugada que hizo con bandera castellana, Magallanes. porque los portugueses la aburren literalmente. Lo mismo que le hicieron a Colón. O sea, con los castellanos que parece que son más abiertos. Financia la corona española, financia una expedición comercial que, por cierto, dio beneficios. Sí. Por dos razones. Primero, porque aunque se perdieron todos los barcos menos uno, la Victoria, y a pesar de que murieron prácticamente todos, menos 18, bueno, luego otros llegaron por otras vías, consiguieron llegar a unos 30 y algo, dio un beneficio enorme porque la nave de Sebastián Elcano llegó cargada de especias. Claro. Y dio un beneficio redondo, porque, atención, que no se olvide, esto era un tema comercial, era pasta. Exactamente. Antes de continuar y de ir ya con una línea, digamos, ya en el siglo finales XVI y XVII, en 1494, España, bueno, ahí estaríamos hablando del Reino de Castilla, básicamente, ¿no? Y Portugal firman el Tratado de Tordesillas, donde ahí se establece un reparto de las zonas de navegación y conquista. Un reparto del mundo. El resto no contenía, era un paisaje, el resto no contenía. ¿no? Sí. Lo que era desde el Océano Atlántico y del fin del mundo, ¿no? Con la idea principal era la de evitar intereses, los conflictos, ¿no? Los conflictos. Fíjate, curioso que jurídicamente, y Jesús y yo, estos somos los dos de derecho,
esto establece dos cuestiones importantísimas. La primera, que España y Portugal se pueden repartir el mundo. Sí. Punto 1. Y 2, les da derecho sobre el resto del mundo sin que el resto tenga nada que decir. Y segundo tema, que el Papa puede hacer de árbitro. O sea, la verdad es que eurocentrismo total. Pero un Papa español. Y además, pero aún así, perdón un momento, Maese, esa línea que marcaron no quedó clara. Sobre todo la división de Asia Oriental. El mundo es redondo, no quedó clara porque las Islas de las Especias tocaban el bando castellano y a los portugueses no les gustaba nada. Las Molucas sí, las Molucas sí. Y entonces Castilla formas, se da cuenta y va por ello. Tampoco sabían medirlo bien. Sí, exactamente. O sea, al no saberlo medirlo bien, pues era un poquito a bulto. De todas maneras, antes de que os metáis a analizar el Tratado de Tordesillas, quiero recordar, que eso lo sabe poca gente, que hubo 2 bulas anteriores, antes de que se descubriera América, que son las 2 Intercaetera de Alejandro VI, donde ya se atisba, ya se van apuntándose a ese reparto. O sea, que ya se sospechaba. Hombre, claro que se sabía, por supuesto. Sabían que era cuestión de tiempo. Hay un momento clave ahí, además David lo mencionó al principio, que es la toma de Constantinopla. A partir de ahí, cuando ya hay un dominio turco del Mediterráneo, hay que buscar otras vías. Entonces, eso aviva la imaginación. Ese es el problema principal. Hay una la toma de Constantinopla es el problema. Los portugueses dicen, pues ya está, vamos a bordear África para llegar. Y los españoles dicen, vamos al Atlántico. Hacia el otro lado. A ver qué pasa. Pero fijaros qué curioso. Hay un empeño portugués obsesivo en empujar la línea de Tordesillas hacia el oeste. Hombre, lógico. Y lo hay porque probablemente, casi con seguridad, que alguna de las naves, los portugueses para volver a Europa habían descubierto, cuando hacían las expediciones a África, habían descubierto lo que ellos llamaron las voltas, que es uno de los elementos más importantes de la historia de la navegación. Es que como pillaban vientos contrarios siempre que soplaban, que navegaban al sur del trópico de Cáncer, el Cabo Bojador. Claro, ellos descubren que si se adentran en el Atlántico, vuelven y los vientos le empujaban a Europa. Casi con seguridad que alguna de las naves portuguesas que volvía de África había avistado tierra hacia el oeste. Esa tierra era Brasil. Con lo cual, claro, Portugal, que en sus informes secretos debía conocer que había tierra en el sur, al sur del centro de África, se empeña en mover la línea para tocar tierra en América. Claro, ¿cuál es el problema? Que al mover esa línea, Castilla toca tierra en las Molucas. Porque al otro lado del mundo le ofrece un espacio occidental, las famosas islas de Poniente que están al norte de las Molucas, que son las Filipinas. Entonces, claro, una vez muere Magallanes, por cierto. Claro, pero porque Magallanes va ahí directamente. Claro, porque una vez que atraviesa el estrecho de su nombre, él sabe perfectamente o piensa que si navega hacia el Pacífico, hacia el oeste, probablemente el planeta se va a comportar de la misma manera en el Pacífico y el Atlántico. Y efectivamente es cierto. Con lo cual, coge y navega. Magallanes ya ha estado en las Molucas. Sí, las conoce. Ya las conoce. Él ya sabe que allí están las islas. Entonces, cuando él da la vuelta, cuando él empieza a subir el Pacífico, sabe que hay tierra. Claro. Pero fíjate, sirvió de acicate de toda esa ruta de las especias, un poco como el Dorado en América. Sí, igual, sirvió de acicate igual. para descubrir nuevos territorios. Bat de Torres, ¿no? Que es uno de los que va buscando eso, pues al final descubre el estrecho que tiene su nombre, el de Torres, ¿no? Entre Nueva Guinea y Australia. Es decir, yo creo que eso sirvió para expandir mucho más los conocimientos, geográficos, para que hubiera mucho más mapas. Es la globalización, literalmente. O sea, que las especies, algo tan aparentemente insignificante... Para que se trabajara mucho más en la navegación, todo eso. Exacto. Entonces, a partir de ahí, yo creo que fue un momento clave en la historia de la humanidad, sin que fuera consciente de la historia de la humanidad de lo que estaba pasando, porque Constantinopla sabía lo que estaba pasando. Claro. Pero las consecuencias que tuvo como un castillo de naipes aquello. De hecho, hay notas muy interesantes, por ejemplo, nosotros creo que citamos hay cosas curiosísimas de navegantes, periodistas musulmanes, que se dan cuenta, sobre todo en Turquía, en la corte del sultán, se dan cuenta que los portugueses les han flanqueado, que se les han colocado al otro lado y que han perdido el control del mundo. O sea, hay un momento en que los turcos se dan cuenta que los cristianos han dado la vuelta. Pero esa rivalidad extrañísima entre portugueses y españoles, cuando he dicho que la nao Victoria y sus 18 tripulantes financió la expedición entera, es como decirte que un objeto que tú encuentres en Júpiter financiaría una expedición a Júpiter entero. O sea, fijaros lo que valía el clavo y la nuez moscada, es decir, o la pimienta que traían las naves desde Oriente. De todas maneras, también esto había ya una melé de ideas que venían de la obra de algunos que habían por tierra, llegado a ciertos lugares, adelantando todo lo que podía haber por allí. No olvidemos, creo que por justicia, al madrileño Clavijo, o por ejemplo a Pedro Tafur, el aragonés, que ya habían puesto relatos en la boca de la gente. Tú antes, que es el primero que llega a China. Sí, el problema, antes de que llegara Marco Polo. El problema no es que no se conozca, el problema es que no pueden traerlo porque los turcos han cortado las rutas. Entonces, es lo que decía Jesús antes, necesitan traerlo de alguna forma y empiezan a fomentar la navegación.
Las 10:48 de la noche estamos con Carlos Canales, con Miguel del Rey, autores de ese libro Naves Negras, la ruta de las especias, en este programa de la escóbula de la brújula. Y bueno, hemos estado hablando del Tratado de Tordesillas. Hay otro tratado que se celebra pues unos 30, 35 años después, que es el Tratado de Zaragoza. Un tratado donde en principio... Cosmografía pura, ese es un exactamente, trabajo... en principio lo que se intenta, me imagino, evitar es ese error de esa línea que queda por el otro lado y delimitar un poquitín exactamente las zonas de influencia tanto portuguesa como española en Asia. Es muy sencillo. El rey Carlos, una vez que llega la expedición de Jofre de Loaysa, que es la segunda, una vez que Magallanes ha tenido éxito, no Magallanes, aunque él muere en Mactán combatiendo con tribus filipinas porque se implica una guerra civil, cuando llegan los informes del Cano, Castilla sabe perfectamente que tiene una ruta viable. Entonces lo siguiente que hace es mandar una expedición que duró 9 años, la expedición de García Jofre de Loaysa, un gran marino, por cierto, que tiene muy mala suerte. Está muy mal considerado, a pesar de que para mí no lo fue. Muere, bueno, en una prisión de Amboina, porque aunque Portugal y España están en paz en Europa y se llevan bien, entre otras cosas porque la reina de España es portuguesa. Isabel de Portugal es la mujer del emperador de Carlos I y V de Alemania, pero el emperador no quiere un conflicto con los portugueses, pero en Asia el conflicto se produce porque los portugueses no están dispuestos a perder el monopolio de las especias, con lo que eso significa. No obstante, los castellanos en la expedición de Loaysa consiguen establecer una factoría en Tidore, porque ahí hay un punto esencial. Tener en cuenta que la ruta de las especias facilitaba una enorme cantidad de riquezas del valor de especias a Europa, pero si tú conseguías establecer un punto habitado allí, donde tener una especie de factoría en la que llevar materiales europeos y objetos europeos, permitías por primera vez hacer un sistema de comercio global. Es decir, ya no me limito simplemente a traer especias. No, traigo mucho más. Traigo especias, sedas de la China, maderas, porcelanas, jade. Y a cambio, ¿qué llevo? Todo lo que tiene Europa. Ingenios mecánicos, como los relojes. Europa, básicamente, en Asia solo se quiere de Europa. Las armas, que es lo único que hacíamos bien, las armas y los objetos raros, los juguetitos, los relojes, las cosas mecánicas, cosas más o menos que lo llamaban los frikis, que a los asiáticos les sorprendían, les parecían unas chorraditas, pero bueno, pagaban por ello mucho. Entonces, los europeos llevaban un montón de cosas que había allí y a cambio les dejaban objetos curiosos. Y ese sistema establece por primera vez un intercambio ya global. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que para eso tú tienes que establecerte allí. Entonces, la obsesión castellana es... Imaginaros el viaje que había que hacer. Es decir, dar la vuelta al mundo entero literalmente para llegar. Pero hay un factor que lo cambia todo, que se da al mismo tiempo que la expedición de Jofre de Loaysa se encuentra en Asia. Y es que Cortés conquista México. Con lo cual España pasa a tener puertos, es decir, la Barra de Navidad, Acapulco, en la costa del Pacífico mexicano. Lo cual quiere decir que tienes un salto que te permite, ya tienes 2 saltos, como 2 etapas. Sevilla, que sería el puerto principal, América, Veracruz, Veracruz por tierra, Acapulco, Acapulco, Asia. A partir de ahí, las siguientes expediciones ya no parten de España, parten de México. Y empiezan desde la Nueva España a intentar llegar a Asia para establecer una ruta para competir con los portugueses más al norte. Es decir, ¿y cuál es el objetivo que buscan? Lo que llaman las Islas de Poniente, donde han muerto Magallanes, las Filipinas. Lo que pasa es que a Castilla le cuesta 45 años establecerse allí, a base de mandar expediciones, pues después de Loaysa está la de Villalobos, bueno, todo eso que nosotros narramos que realmente es asombroso, porque eran barquichuelos del tamaño de un pesquero pequeñajo que se iban al otro lado del mundo sin mapas, sin información. Bueno, era asombroso. Dejadme decir una pequeña cosa. Yo, como vosotros sabéis, y no vamos a entrar en muchos detalles, he tenido una relación muy intensa con este libro, bastante intensa. Enorme, sí. Y os puedo asegurar que cuando lo he estado leyendo a la vez que estaba trabajando con él, es una novela de aventuras fascinante que no se ha llevado nunca al cine. O sea, es impresionante lo que ha podido, o sea, recrear lo que vivieron aquellos hombres de los náufragos que quedan por ahí. Es algo increíble. Tipos de... aislados en una isla en medio del Pacífico hace 500 años que se fabricaban su propio barco. Pero vamos, dice, bueno, si no tenían nada, se lo hacían, no importa. Españoles atizándose con los samuráis y los samuráis absolutamente asustados por aquellos energúmenos que no se sabía. Pero eso, fíjate, es un mundo hasta más organizado. Pero al principio, en las primeras expediciones, hay unas historias de naufragios que te quedas y dices, pero no, pero es como si, no sé, como si a ti se te estrella una nave en Marte y dices, ¿y te quites para arreglarla? Un destornillador y no sé, y un corta uñas y te las arreglas. O sea, vamos, aquí ver un pringao, literalmente con los es decir, pero unos tíos con un ingenio y una capacidad de improvisación, es decir, daba igual que naufragaran en medio del Pacífico, tardaban 3 años en hacerse un barco, se lo hacían y acababan en México, acababan llegando. Es decir, increíble realmente. Bueno, una de las preguntas que yo me imagino que muchos oyentes se estarán haciendo es, bueno, a ver,
se hacían todas estas rutas de las especias, sobre todo, bueno, podemos entender que hasta la toma de Constantinopla, pues igual no había la tecnología o no había los medios, pero luego ya con la conquista de América sí que se obtiene otra tierra, con otra, digamos, con otras condiciones medioambientales absolutamente diferentes, y aún así se decide cruzar el Pacífico y buscar las islas en dirección donde están las especies. Sí, porque había productos que solamente se producen, solamente estaban en Asia. Solo estaban en Asia, pero la pregunta que yo me imagino que mucha gente se planteará es, bueno, ¿y por qué cuando los primeros barcos acuden allí no prueban plantarlas en lo que es en lo acaban América? haciendo, pero eso es un tema que se tarda en hacer. Se tarda en hacer por una sencilla razón, porque también descubren otra cosa muy interesante que ahora se olvida. Es decir, América se convierte en algo fundamental para Europa en el siglo XVII y XVIII. Pero hasta entonces era un lugar donde realmente, salvo la plata y el oro, o sea, salvo los metales preciosos, no había nada interesante. Porque realmente las cosas que luego fueron fundamentales en Europa, como la patata, tardan mucho en llegar. Sin embargo, en Asia descubren otra cosa, españoles y portugueses, que eso es lo interesante, que es el complemento de la ruta de las especias. Es que hay reinos riquísimos y poblados. Está China, está Japón, está Camboya, está lo que es Tailandia. Es decir, hay reinos ricos donde hay otras cosas, aparte de especias. Y dices, ostras, ya que estamos allí, aparte de llevarnos la pimienta, la nuez moscada o el clavo, ¿por qué no hacemos algo más? Que es comerciar con esta gente. Porque hay un dato que en principio se busca allí también, se busca plata y oro, como se ha buscado en América, pero no la encuentran. Entonces es lo que dice Carlos. A partir de ahí dicen, bueno, pues vamos a comerciar. Hay otra forma también de conseguir riqueza, el comercio. Y una cosa también importante, que también se olvida a veces, la mayor parte de la población de la humanidad, ahora y entonces, vivía en Asia, en esa zona. Claro. Antes de que sigáis, aclarar un concepto. ¿Por qué las llamaron naves negras? Que es muy bonito. Kurofune. Pues porque eran negras. Realmente eran barcos de madera oscura. Entonces lo veían a la vista de los japoneses, claro. Sí. No, y a la vista de todos. Sí, son de madera oscura. La palabra se ha hecho famosa por Japón, pero todos se llaman igual. Pero son barcos de madera oscura. Los ves ahora, vas al País Vasco y los ves allí en Fuenterrabía, tienes uno que han hecho. Son de madera oscura. Un dato, antes de que nos metamos ya en el Pacífico, que la verdad que es interesantísimo cómo se busca también esa ruta, ¿no? A partir del descubrimiento de ese Mar del Sur, ¿no? Si las especias produjeron una revolución culinaria, a la hora de condimentar los alimentos, cuando se descubre América también hay toda una revolución gastronómica, porque aparte de que se descubren especias nuevas como la pimienta de Jamaica, por ejemplo, o la vainilla, la vainilla y el chocolate para los postres, porque además hasta ese momento no se utilizaba para los postres y luego se da una variante. Pero fíjate, Jesús, qué curioso, que la vainilla y el chocolate entran rápidamente y sin embargo cosas tan increíbles como la patata y el tomate tardan más. Claro, o el chocolate. Bueno, son las 10:56, Naves Negras, la ruta de las especies, escrito por Carlos Canales y Miguel del Rey. Y Carlos, tú antes me comentabas, bueno, pues vamos a sortear un libro entre los oyentes que nos escriban un WhatsApp contestando a una pregunta. Que sea difícil. Bueno, venga. Hay que hacer una pregunta rápida. Miguel, Carlos, una preguntita así. Venga, buscamos una rápida. Un libro para el primero que sea capaz de decirnos quién hizo el primer tornaviaje. El primer tornaviaje se llamaba así. Bueno, pues el número de teléfono es el 636-689-184. Ahí os dejamos. Estás escuchando La Escóbula de la Brújula. Ven, síguenos en tu trabajo. Radio 4G tiene una radio para acompañarte mientras trabajas. Tenemos cobertura total. Estamos en Internet. Shape up.
La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Las 11 de la noche y sí, bueno, aquí el WhatsApp está echando humo. Sí, ya decimos, bueno, lo han acertado, no es Alonso de Arellano, no es Alonso de Arellano, lo que sí que es Andrés de Urdaneta. Y lo que, bueno, la primera persona que nos la envía, bueno, la verdad es que ninguno nos estáis poniendo el nombre, menos mal que nos aparece el número de teléfono, porque si no, no podríamos hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno, te llamaremos por teléfono, seas quien seas, porque ya decimos, no, Carlos, no aparece nada más. ¿Por qué está poniendo tanto...? Está poniendo a Alonso Arellano porque está consultando la Wikipedia. Es un gran fallo. Ha picado. Alonso Arellano, que se lea nuestro libro, se atribuyó el tornaviaje, pero Alonso Arellano es lo que hoy llamaríamos un caradura. Era un tío con un morro infinito y entonces, bueno, es una historia... Bueno, eso sí queda por una película. Por cierto, era un gran navegante, ¿eh? Alonso Arellano y su grupo hacen una navegación espectacular, pero realmente le desmontó Urdaneta todo su montaje, nada más llegar a conseguir hablar con alguien ya serio, porque él se lo llegó a atribuir ante la corte y bueno... Se lo atribuyó antes de que llegase Urdaneta. Sí, es una historia curiosísima, pero curiosísima de verdad, ¿eh? Sobre todo porque pensaba que Urdaneta no iba a regresar nunca. Exacto, pensó que moriría por el camino y que se lo iba a aprovechar. Habrá que regalar un segundo libro, Miguel. Sí, pensando una, pero que sea difícil, que formularemos de tu rato. Bueno, una de las curiosidades, porque aquí en la escóbula nos encantan esas curiosidades, es que aparece en el libro, bueno, a Felipe II se le plantea invadir China. Claro, es que como estábamos hablando de las especias... Mira, esa podemos ponerla de segundo premio. ¿Quién le propone a Felipe II invadir China? Quería invadir Inglaterra también, total ya. Claro. Puestos China. No, sí, bueno, pues independientemente de que la pregunta que formuló Miguel es como hay que sostenerla, es así, hay una persona que sea responsable de proponérselo. La idea se me ocurrió a varios, porque, a ver, hay que tener en cuenta que la gente, los españoles ahora mismo, salvo en el Mundial de Fútbol, somos una gente bastante modesta. Por no decir que somos algo pringadillos. Nos echamos encima un montón de porquería y pensamos que somos un desastre. Pero os aseguro que los castellanos del siglo XVI no eran como nosotros. No es que se consideraran superiores, es que se consideraban prácticamente la clase elegida por Dios, o sea, sin más. Y si eran hidalgos y nobles, bueno, ya era la repera. Pues uno de estos señores, no es que es el primero que le propone a Felipe II invadir China, lo hace porque está absolutamente convencido de que los chinos son una gente tan decadente y tal basura que es perfectamente factible, no tanto como ocupar China entera, pero sí el controlar los puestos costeros, especialmente en la provincia de Fujian. Eso es la idea. La idea es controlar la costa, nunca entrar hasta Pekín. No pensemos que era invadir China entera. Y establecer derechos aduaneros, que era el negocio que hacía todo el mundo. Es decir, controlar la costa para así obtener dinero. Y todo esto deriva de que se dan cuenta que las especias dan mucho en Europa, pero que hay mucho más. Que allí hay sedas, maderas preciosas, hay jade, hay todo tipo de riquezas y hay un montón de población. Y que por lo tanto, con el desprecio que se tenía hacia los chinos, pues que era perfectamente factible hacerlo. Hay que tener en cuenta que unos años antes de la presentación del plan al rey, un gran señor de la guerra china, para los castellanos piratas, para los chinos un héroe, que es Limahong, había atacado Manila. Había atacado Manila con auxilio japonés a través de un hueco, un pirata japonés llamado Shoko. Entonces, realmente, el intento de asalto de Manila, que casi tiene éxito, pone a los castellanos que habían conseguido construir una ciudad, la única ciudad realmente auténticamente europea que había en Asia y que hubo durante generaciones, que fue Manila Intramuros. Digo Intramuros porque los castellanos, los castilas, vivían en Intramuros, a los asiáticos les echaba fuera. Entonces, realmente, después del éxito sobre Limahong, los castellanos tienen la idea de que pueden conseguir prácticamente cualquier cosa en Asia, que son poderosos que invencibles. Entonces, en el intervalo que hay entre el ataque de Limahong de 1574 y los primeros combates con los japoneses en el norte de lo que es Nueva Segovia, es decir, en Luzón, en Cagayán, hay un intervalo en el cual el gobernador toma la decisión de
no solamente atacar China, sino en eliminar cualquier obstáculo que le impida hacer lo que él quiere, que es tener el control absoluto del comercio, hacer una especie de monopolio. Es decir, ellos no pueden, los casinos son muy pocos y no pueden impedir comerciar. Lo que quieren es cobrar por ese poder que ejercen sobre el mar. O sea, una especie como impuesto revolucionario que tú marcas por aduanas, ¿no? Buscar aduanas. Eso es, tú estableces puntos donde el comercio, es decir, lo que llegue allí tenga que pasar por tu control y pagar dinero. De manera que lo que estás haciendo es obtener unos ingresos enormes de todo el tráfico comercial del sudeste asiático. ¿Qué exige eso? Eso exige fuerza y controlar fuertes oposiciones en todas las islas o puntos esenciales del tráfico naval de la zona. Eso es al mismo tiempo que, como decíamos antes, llenabas un barco que mandabas a Nueva España y desde Nueva España, por ruta terrestre y luego por ruta atlántica, llegaba a la península, que era el famoso galeón de Manila, ¿no? Pero eran las dos cosas, era por un lado comerciar tú y por otro lado, como bien dice Carlos, coger toda la aduana de todas las zonas del Índico. Pero previamente eso, y por eso hemos hecho la primera pregunta, hacía falta saber cómo se volvía desde Filipinas hasta México. Y ahí es la historia. ¿En qué radicaba la dificultad del tornaviaje? En que no había ni corrientes ni vientos que te permitieran volver a Nueva España desde Filipinas, hasta que Urdaneta descubrió que había que subir, había que ir hacia el norte, para hacia el norte coger las corrientes y los vientos necesarios que te llevaban directamente a Nueva España, Eso a las costas de Acapulco. Es decir, a la zona alta de y luego bajaban, digamos, por la costa, California, ¿no? Una vez que tocabas California, ya bajabas hasta Acapulco, que era donde estaba el puerto principal, descargabas, ibas por ruta terrestre hasta Veracruz, como hemos dicho, y luego ya en Veracruz volvías a embarcar todo por ruta atlántica, donde te atacaban los piratas ingleses. El galeón de Manila, es lo que te iba a decir, era un atractivo, ¿no?, para los piratas tremendo. Bueno, eso claro, lo ha dicho con cierta ironía, Miguel. Lo ha dicho con cierta ironía porque en realidad es que en 300 años lo tomaron dos veces. Dos veces. Es que se parece... Era lo más protegido que había. Pero no, era el barco solo. Era un barco no podía. No podía riquezas. Pero sí había toda una leyenda del tesoro, ¿no?, de este galeón de Manila. El tesoro en el galeón de Manila había. Lo que pasa es que se suponía que los ingleses iban por el Pacífico como ellos querían, porque Drake había dado ya la vuelta al Cabo y al Cabo de Hornos y que podrían navegar como estaban en el Atlántico, y no es verdad, o sea, solamente atacaron dos veces, una Drake, otra Anson y nada más. Y se acabó. Y en el Atlántico, más, en 3 siglos. Las flotas de Indias creo que cayeron dos veces. Dos veces. Nada. Es una leyenda. Por cierto, no atacaban en el Caribe como en las películas. Hasta el siglo XVII no había ningún inglés o francés en el Caribe. Atacaban en el Cabo San Vicente. Claro. A ver si había un barquillo rezagado o así, tenían suerte. O sea, atacaban en Europa. Si ellos no navegaban al Atlántico. El Atlántico era hispano-portugués. Ahí no pasaba nada. En el Caribe, como ves en las películas de Hollywood, que llegaban allí los piratas, lo tomaban, estaban varias semanas. No, porque llegaba la flota española rápidamente. La realidad era más triste, ¿no? ¿Y en el Pacífico? En el Pacífico. Peor todavía. En el Pacífico nada. En el Pacífico tenían que atacar rápidamente y huir muchísimo más rápidamente. Bueno, hasta que llegaron los holandeses. Pero tardaron muchísimo. Sí, mucho. Estamos hablando del siglo XVII. Sí, bueno, pero realmente cuando Felipe II intenta invadir China, en fin, no lo consigue por... Felipe II formalmente y oficialmente dijo que no, que era una locura. No, él dijo que no. Luego intenta lo de Inglaterra, y me refiero que con el desastre de la Armada Invencible de 1588, ahí es cuando empieza a resurgir realmente esta compañía holandesa de las Indias Orientales. O sea, gracias al desastre que ocurrió en España. Creo que eso fue también el de las... Bueno, gracias al desastre y gracias a que en ese momento todo lo que habían inventado portugueses y españoles empezaron a inventarlo los holandeses. O sea, las técnicas de navegación más modernas empezaron a aplicarlas ellos, ¿no? Eran navegantes mucho mejores que lo que estaba quedando en ese momento en España. Y hay también una ventaja que tienen, y es que por primera vez se aplica, eso sí tienen mérito los holandeses. Bueno, se nos ha olvidado decir una cosa previamente. Cuando empezamos a hablar de Holanda, quiere decir que durante 100 años no había habido ningún holandés de inglés por allí. Claro. O sea, un siglo entero de dominio total hispano-portugués. Bueno, después de eso, que eso sí que es dominio completo, es verdad que Holanda, cuando empieza a intervenir, cuando crea la Compañía de las Indias Orientales y empieza a aventurarse más allá del Cabo, es decir, del Cabo, me refiero de Sudáfrica, y navegar en el Índico, aplica una cosa muy interesante, y es que de verdad tienen un sistema moderno de lo que llamaremos de capitalismo moderno. O sea, hay una compañía bien organizada, con inversores que ponen dinero, hay una economía que funciona 1000 veces mejor que la española, en un estado que es mucho más libre, donde la gente obtiene beneficio con más facilidad, muchísimo, bueno, no es democrático en el sentido actual, pero
sinceramente, es decir, la comparación de cómo se gobernaban los holandeses en el siglo XVII a cómo se gobernaban los españoles, había un abismo. Los holandeses eran muchísimo más modernos. Porque convencen a los indígenas que los españoles y los portugueses son muy malos y que ellos van a ser mejores. Sí, pero eso lo hace todo el mundo. No, pero eso no influye. Ellos primero lo que hacen es conseguir los mapas, como hablábamos al principio, consiguen los mapas portugueses, luego son muy buenos navegantes porque han estado navegando por el Mar del Norte y además consiguen también hacer barcos de una mejor calidad, o incluso la misma que tienen en esos momentos los españoles y los portugueses, y ellos, luego, como dice Carlos, aplican una teoría de vamos a sacar producto, o sea, vamos a ganar dinero con todo esto, y la aplican muy bien. ¿En aquel momento hay una moneda universal? No, realmente no. No, el oro es la Real moneda. de 8 español no se utiliza. El Real de 8 fue muy importante, pero mucho tiempo después. Pero muchísimo tiempo después. El Real 8 adquiere un valor enorme en los siglos XVII y XVIII, no en el siglo XVI. No, en el siglo XVI se utiliza el oro como moneda. Tal cual, ¿no? El oro Hay una cosa también los holandeses muy interesante, porque los ingleses son todavía más posteriores. Es decir, los ingleses en el Asia Oriental tardan muchísimo en llegar. Pero hay una cosa muy interesante también entre los holandeses, y es que el sistema de beneficio de las compañías que invierten, es decir, de los inversores capitalistas, que decir que desde Ámsterdam o de La Haya invertían en las expediciones a Asia, llegaba a una enorme cantidad de la población. Es decir, había mucha gente en Holanda que obtenía beneficio con eso, en tanto que en España las expediciones comerciales a Asia, pues bueno, beneficiaban a una parte muy pequeñita de comerciantes y algo a la corona, pero muy poco a la gente seguía muerta de asco. Entonces, claro, realmente ese sistema en el cual nunca llegaba la riqueza al pueblo es una cosa que nos fue poco a poco carcomiendo hasta hacernos perder realmente. Sí, de hecho los ingleses realmente no llegan hasta la guerra de los 7 años, hasta las campañas de Wellington en la India, no llegan. Un pacto, ¿no?, con los holandeses. Sí, pero por no llegan hasta entonces, hasta ese momento ha llegado algún buque, barco, ha llegado por allí, han visto alguna cosa, pero ellos no llegan a organizar nada económicamente allí, ¿no? Fijaros, para que alguien se haga una idea, sobre todo si tiene un estado civil la serie Shogun. La serie Shogun, el protagonista en el que está basada, sale en el libro porque es una persona muy importante. Fíjate, él sí es importante porque es el que enseña a construir a los japoneses por primera vez un galeón, un barco negro. Sí. Entonces, bueno, Adams, que era lo que se llama en realidad, creó una compañía para comerciar con Inglaterra. Esa compañía en toda su existencia mandó 3 barcos. Sí, pero eso esa compañía no funcionó. 3 barcos. No funcionó nunca. Nunca hizo nada. Nada. Entonces, realmente, es decir, los ingleses tardan muchísimo, están fuera de juego realmente. Hubo algún barco aislado, pero no tenían nada que hacer. Hasta finales del 17 no aprenden por allí, y como dice Miguel, hasta el 18 no son nada. Hasta... En los holandeses sí, los holandeses se aprovechan de la situación portuguesa de progresiva decadencia y los van barriendo del mar porque van tomando sus fortalezas una por una, hasta que finalmente los reducen a Macao y Timor. Entonces, realmente, el gran perdedor de todo este juego después de 200 años es Portugal. Eso sí, se aferraron, pero bien, porque no se fueron hasta el siglo XX finales. Claro, por eso los holandeses ocupan Sudáfrica, precisamente para poder ir desde ahí, para poder seguir hasta las islas, hasta Portugal, hasta las zonas portuguesas, y luego al mismo tiempo poder subir por el Atlántico. Pero la capital un poco del emporio holandés era Batavia. ¿no? Pero Batavia la es posterior. Pero es posterior. La funa del 17. Es posterior. Primero establecen Ciudad del Cabo y luego establecen Batavia. Sí, porque si establece Batavia es porque veían que estratégicamente... Claro, pero Batavia pero fíjate, tardan mucho en crear Batavia. Ellos van apoderándose de los fuertes portugueses en todas las costas, primero en la costa Malabar, después en la zona de lo que es Indonesia, hasta que finalmente alcanzan Tidore. Pero a los españoles no consiguen echarlos de Tidore hasta finales del 17. O sea, España era un hueso muy duro error para los holandeses. Pero incluso Batavia, en Filipinas nunca lo logran. Incluso Batavia no aparece como un puesto militar, como están organizando los españoles. Es un puesto comercial, un puesto comercial civil que han pagado ellos con dinero. Los holandeses se sostenían con sus flotas, que eran muy poderosas porque tenían mucho dinero para armarlas y eran muy grandes en comparación con lo que España podía mantener. Cuando acaba nuestro libro, que es nuestro libro acaba en realidad con las persecuciones religiosas de Japón, luego tocamos el tema japonés si queréis, que es más complejo, pero en realidad los portugueses van poco a poco perdiendo fuerza hasta que finalmente, después de la separación de la rebelión Braganza de 1640, cuando se separan definitivamente de España, pues tienen un periodo donde intentan recuperarse, lo logran en Brasil, donde echan a los holandeses, pero fracasan estrepitosamente en Asia. En Asia no lo consiguen. En Asia no lo logran. Entonces, en realidad nosotros, porque España sí se asienta muy sólidamente en las Filipinas, logra algo muy notable, y es que realmente España consigue en Manila construir una auténtica ciudad europea fuera de Europa y consigue sostenerse no solamente bien, sino que se sostiene hasta el siglo XX prácticamente. Hombre, además se establecen lo que era sobre todo los españoles allí en intramuros, ¿no? Sí. Pero ¿por qué se convierte Manila como, por decir una manera, la capital de ese Mar del Sur?
Pues porque los españoles consiguen hacer algo importantísimo, y es que tienen una gran fuente de gente, no solamente de material y naves, que es México, como ha dicho Miguel antes. Entonces, desde Acapulco, España tiene la capacidad de enviar desde un punto más cercano que Europa materias primas, materiales, armas, suministros, municiones, barcos, gente. Es el único país que tiene un puerto en el otro lado en el que puede mandar al mismo tiempo a su gente, porque hay un error muchas veces al pensar que se considera Nueva España como si fuese una zona que no fue colonizada, donde fuese gente inferior. No. Nueva España en ese momento, toda la población de Nueva España la están considerando como española y la están mandando a Filipinas del mismo modo que podrían mandar a peninsulares. Lo que pasa es que les pilla mucho más cerca a los que están ya allí. Y por cierto, como curiosidad anecdótica, que nosotros lo citamos bastante en el libro porque creemos que es de justicia, la colonización y la conquista española de Filipinas es básicamente una operación mexicana. Una operación mexicana. Es decir, en el sentido que salvo incluso los líderes de las expediciones, salvo gente como Legazpi, habían nacido en México. O sea, eran mexicanos. Las tropas. Y las tropas completamente, son la mitad son mestizos o indios. Pero los oficiales eran novohispanos, casi todos. Eran novohispanos, la mayoría. Bueno, las 23:15 de la noche, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos. Continuamos aquí en la escóbula de la brújula con este filandón que contamos con invitado de lujo Miguel del Rey, hablando de esa ruta de las especias y coautor junto a nuestro compañero Carlos Canales del libro Naves Negras, publicado por la editorial Edad. Deciros que, bueno, sigue una pregunta en el aire. ¿Quién fue quien le propuso a Felipe II invadir China? No fue Legazpi, lo siento. Seguís, os digo el número de teléfono: 636-689-184 para vuestros mensajes de WhatsApp. Y hay otro... decir una cosa, incluso en la Wikipedia hay que saber buscar. Hay que saber, ¿no? Bueno, pero es que engaña mucho. Wikipedia no creo que en Wikipedia ponga que Legazpi fue. No creo. Bueno, me gustaría antes, has mencionado el tema de Japón. Ahí además, en innumerables ocasiones hemos hablado, incluso cuando estuvimos viendo armaduras en el Museo ahí en el Palacio Real, exactamente. Real, la Armería Real, sí. En la Armería estuvimos hablando de esas batallas entre, bueno, pues los soldados japoneses de la época, claro, y por supuesto en las espadas, entre los samuráis y los luchadores españoles. Ahora matizamos eso porque no fue exactamente así, pero primero de todo, ¿por qué llega España a Japón? Que es lo primero. Claro. Porque allí en Japón hay un matiz religioso muy importante. Los primeros que llegan son portugueses y la obsesión era intentar de alguna manera... Hay que tener en cuenta que las órdenes religiosas se repartían con una absoluta habilidad y con un cierto nivel de negociación entre ellos. En un sitio eran dominicos, otros franciscanos, otros jesuitas. Entonces había una competencia para ver quién conseguía más conversiones, más territorios, más clientes nuevos, entre comillas. Es otra línea de Tordesillas. Los javerianos también andaban por ahí. Pero fíjate que interesante, porque en Japón se produce una tremenda rivalidad entre españoles y portugueses. Que eso, por cierto, en la novela Shogun queda muy bien reflejado. Es decir, a pesar de que eran una unión dinástica, es decir, que Portugal y España están teóricamente unidos, en la práctica la realidad en Japón no desaparece nunca. Y Japón, en realidad, los portugueses lo que intentan, los religiosos portugueses, es por todos los medios no depender de Manila, sino de Macao. Macao no dependía de Manila, sino del estado de la India, de la India, es decir, de Goa. Entonces, el virrey de Goa era realmente el responsable de Macao, no Manila, a pesar de estar enfrente. De hecho, los portugueses se resisten por todos los medios a intentar depender de la Capitanía General de Manila. No querían bajo ningún concepto. Con lo cual, los españoles empiezan a actuar por su cuenta también en Japón. De manera que Japón tiene dos influencias europeas, una por vía portuguesa y una por vía española, y las dos religiosas, y las dos con el mismo objetivo: conversos, obtener conversiones al cristianismo. Y lo curioso es que en el Japón del siglo XVI, que estaba azotado por unas guerras civiles terribles, van teniendo éxito. Y una serie de señores feudales de daimyos se van convirtiendo al cristianismo. De manera que los cristianos de Japón aparecen como una fuerza más dentro de las guerras civiles japonesas. Y eso es un peligro. Exacto. De manera que los japoneses empiezan a considerar a los europeos una amenaza. Lo que pasa
que los europeos les habían facilitado dos cosas muy interesantes: armas de fuego y armaduras. Es decir, las armaduras europeas eran 100.000 veces mejor que las japonesas. Entonces, pagaban fortunas por ellas, pero fortunas. De hecho, en Sekigahara, que es la mayor batalla librada en la historia en suelo japonés, el Shogun llevó una armadura española, se conserva entera, tanto el peto y el espaldar como el morreo son españoles. Lo que hacían es que los adaptaban al gusto japonés y desechaban las partes que les resultaban menos útiles, pero pagaban fortunas por ello. Y los arcabuces portugueses que consiguen intentan copiarlos. Eso le plantea a los españoles en Filipinas un problema. Y es que los wako eran los piratas. Wako era una denominación en China de los hombres del país de Wa, o sea, de los japoneses. Los piratas wako, que eran en su gran parte eran gente que procedía de las guerras civiles japonesas, que muchos eran lo que se llamaban ronin, samuráis que no tenían un señor, y el resto eran asigarus, pies polvorientos, o sea, lo que llamaríamos infantería o chusma, que vivían del saqueo en las costas mezclados con chinos. Bueno, una historia muy rara. Empezaban a operar en una especie de mezcla, por cierto, y esto se olvida siempre. En cualquier lugar del mundo la piratería nunca es piratería como en películas de Hollywood. Es comercio. Y ocasionalmente, si tienes más remedio, atacas. Son corsarios muchas veces. No. Cuando digo comercio es que es comercio. Es que me quiere comprar y vender. O sea, es intercambio. Claro, y luego cuando no tienes más remedio, atacas. Pero que ocurría igual en el Caribe, que no sepa que atacar un galeón una cosa hacía una vez cada 20 años. Es decir, que lo normal es que intentaras comerciar y vender. Vender de contrabando, pero era contrabando porque era ilegal. Entonces intentabas escaparte y escabullerte. La piratería es más contrabando que piratería. Y luego la piratería es el último recurso cuando tienes mucha fuerza. Bueno, pues los huecos tenían mucha fuerza. Es decir, eran muchos, tenían un buen armamento de tipo occidental, europeo. O sea, es como si tú te enfrentas ahora con un malo somalí que lleva el mismo armamento que tú, pues algo parecido. Entonces, al gobernador de Filipinas le preocupa y los expulsa de allí. Ya al expulsarlos, se ve en la necesidad de combatir. Entonces, es muy interesante porque los españoles sacan lecciones muy útiles del conflicto con Japón. Primero, que los japoneses son peligrosos, combativos y gente de temer. Segundo, que son muchos. Tercero, que se les puede vencer, pero que es una amenaza permanente. ¿Por qué? Porque los españoles, los castellanos, en Filipinas eran 4 gatos. Pero 4 gatos de verdad. Entonces, durante todo el siglo XVI, finales, hay una obsesión en Filipinas que es que Japón, en un momento dado, se decida o llega a un acuerdo en sus guerras civiles o hay una paz y vayan contra las Filipinas. Y de hecho, el alivio que se produce en Filipinas cuando Japón decide invadir Corea es monumental. Es decir, bueno, aquí no vienen de momento. Están ahí enredados. Como encima les va muy mal en Corea, pues en Filipinas contentos. Bueno, aparte de antes habéis estado hablando de esa irrupción holandesa en los mares de Oriente y que, bueno, que su superioridad, sobre todo a nivel de navegación... No, más que navegación numérica, de calidad y de número y de dinero. De calidad. De armas también. De todo, es que eran más. Claro, eran más, su artillería ya empieza a estar mejorada, se van juntando todos, cada vez que hacen una incursión los holandeses, pues salen todos de Ámsterdam, van a Ciudad del Cabo, ahí juntan sus naves, 12, 13, y 12, 13, una flota entera, va a Batavia. Entonces es muy difícil atacarlas, ¿no? Y sin embargo ellos sí tienen esa posibilidad. Hasta ahí dura, o sea, con la intervención holandesa es donde dura la hegemonía, digamos, portuguesa y española. Claro, porque, sí, porque ellos, exacto, además Miguel ha dicho una cosa antes interesante, los holandeses hacen una contracampaña de publicidad, como diríamos ahora, ante los japoneses, diciendo que los españoles portugueses somos muy malos. Claro. Entonces les ofrecen lo mismo y les intentan convencer de que ellos pueden suministrar a los asiáticos lo mismo que hacemos nosotros en Europa del Sur. Y que por lo tanto que lo que hay que hacer es quitarnos de en medio porque somos competidores muy complicados. ¿Y cuál es la ventaja que alegan? ¿Dónde tienen razón? Que le demuestran a los nobles japoneses que ellos no tienen ningún interés en convertirlos al cristianismo. Exacto, el problema es el cristianismo. Ellos no tienen ningún interés. Y sin embargo los japoneses sí han visto el cristianismo como un peligro. Y los holandeses no, los holandeses solamente quieren comerciar. Con lo cual, los japoneses prefieren, por supuesto, a los holandeses. Claro, porque no se meten con ellos, simplemente comercian, que es lo que ellos quieren también, comerciar. Sin embargo, si uno de nuestros oyentes pasara un día de estos por Corea del Río, se encontraría con una estatua de un samurái. Sí, porque hubo una visita japonesa. Claro, a eso me refiero. Japonesa muy conocida. Una relación, me imagino que también comercial. Bueno, lo intentaron, llegaron hasta España, al final no llegaron, realmente llegaron hasta España y hasta el Vaticano. Al final no consiguieron nada y el pobre embajador tuvo unos problemas tremendos para poder volver a su país. Le dejaron tirado en México, luego le tuvieron que ir a buscar otra vez.
vez. Fue problemático para él. El problema que hay es que es el último intento japonés, porque justo a la llegada de la embajada a Japón es cuando los pero japoneses... la embajada tampoco tenía mucho apoyo. No, pero tampoco España quería, apoyo, porque de hecho... Ni tenía mucho apoyo de Japón tampoco. Ni tampoco España, porque no querían enseñarse a navegar, porque quería. Les habían construido un galeón, el San Juan Bautista, el primer galeón japonés, el primer Kurofune suyo, que se ha reconstruido, se conserva una copia preciosa, muy bien hecha, que por cierto resistió muy bien el último terremoto, el último tsunami, aguanta ahí estupendamente bien. Y lo cual a nosotros nos hace pensar en una cosa muy curiosa, que es que Japón había seguido el mismo ritmo que siguió después de la llegada del Commodore Perry en el siglo XIX. Sí. Es decir, copiar lo europeo, intentar mejorarlo y hacerlo de manera masiva. Es decir, lo hicieron muy bien, o sea, era el mismo camino que llevaban. Sí. Entonces, lo cortaron en el momento que al final de las guerras civiles japonesas se dan cuenta o piensan que el cristianismo es una amenaza y que hay que cortarlo. Sí, el mayor problema que tuvo el embajador, y no es una ironía, es que se bautizó. Entonces, desde el momento que se bautizó, ya pensaron en que mejor que se quedase en Occidente y ya no se lo llevaban para allá. No es una ironía. No lo querían, lo consideraron una amenaza, sí. Bueno, tenemos que ir terminando el filandón porque el tiempo se nos echa encima. Miguel, si tú tuvieras que seleccionar un capítulo de este libro, o un hecho de tal magnitud que para ti viniera a resumir toda esa ruta de las especias, toda esa información que habéis puesto en este trabajo en Naves Negras, ¿para ti cuál sería? Pues sería casi seguro el tornaviaje, ¿no? El tornaviaje fue lo que permitió que todo ese comercio se pudiera mantener, si no habría sido imposible. Uh-huh. Bueno, y ya damos la respuesta y ahora diremos luego quién es el ganador. ¿Quién propuso a Felipe II invadir China? A ver. Sande, que era el gobernador de Filipinas. Sande, Francisco de Sande. Bueno, pues ahora, después de unos minutos de publicidad, os anunciaremos quién es el ganador. Muchas gracias, Miguel, por haber estado con nosotros. Gracias a ti. La escóbula de la brújula. Radio 4G. El futuro es ahora. It's getting harder and harder to bed. You got me acting like a clown in a carter. You got me spending all the time I can spare. You got me wasting every dime, every dollar. When I stumble and fall, does it hurt you at all? Will it twist like a knife for the rest of your life? You think that love's a joke, but there ain't too much to laugh at, and it's all for show. Should I keep my ticket out there, or should I just go? When you're begging for attention, once the crowd goes home, and there's no one left to listen. You got me jumping through a circle of fire. You got me juggling everything that I care for. In your world is like a cage with a tiger. That's what the cuts and all the bruises are there for. When I stumble and fall, does it hurt you at all? Will it twist like a knife for the rest of your life? You think that love's a joke, but there ain't too much to laugh at, and it's all for show. Should I keep my ticket out there, or should I just go? When you're begging for attention, once the crowd goes home, and there's no one left
Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo €1 diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Los niños son la voz de tus valores. ¿Qué es el paro? ¿Alguna enfermedad? Yo no lo sé. Pero la gente no tiene trabajo. Ellos siempre dicen la verdad. Hola, soy Santiago Abascal y quiero decirte que en estas elecciones municipales y autonómicas por fin puedes votar en conciencia. Vota Vox. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. El laboratorio del imaginante. Bueno, y continuamos las 23:31 minutos. Tenemos ahí apenas media horita de programa. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico Fernando. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, yo digo, a ver si de repente ya se ha quedado dormido. No. Y menos esta noche que he podido escuchar el programa en directo y como para quedarse dormido con estas aventuras tan fascinantes. Bueno, para aventuras fascinantes en las que también vivió esa expedición Malaspina que partió en el año 1788 y que, bueno, pues la verdad es que ha sido todo un... Pues no sé, podríamos decir en uno de los máximos exponentes en cuanto a expediciones de circunnavegación que se han hecho, en los últimos 300 años, evidentemente. Sí, yo creo que no sé, la tiene como la cumbre de la Ilustración española y se piensa que superó en logros científicos a las expediciones francesas y inglesas que se habían hecho previamente. De hecho, el capitán Malaspina puso los nombres a las corbetas, la Atrevida y Descubierta, en homenaje a los navíos de Cook, del capitán Cook, Resolution y Discovery. Es decir, ya tenía él puesto el ojo en esas expediciones previas y con esta se consiguió superar a lo que se había hecho antes y tener un nuevo puntal, ¿no? Y yo creo que por eso lo he escogido, ¿no? Porque yo creo que este tema, estas expediciones, enraizaban un poco con lo que han estado comentando Carlos y Miguel sobre las rutas de las especies y cómo llegaron a abrir esos nuevos horizontes, ¿no? Explorando el Pacífico y abriendo nuevas rutas. Yo creo que recupera un poquito el espíritu. ¿Y cómo le trataron, Es lo que te iba a comentar, Fernando. A diferencia de James Cook, el hecho de que fuera español Malaspina, acabó fatal. A pesar de que hizo lo que hizo, que fue una obra ingente, ¿no? Durante 5 años ni más ni menos, con sus astrónomos, naturalistas, pintores, botánicos. Bueno, de hecho, el Real Jardín Botánico de Atocha prácticamente está suministrado y alimentado por lo que trajo Malaspina. Y sin embargo, ¿cómo acabó? Sencillamente por una tontería, ¿no? Acabó muy a la española. Porque se le cruzó a Manuel Godoy. Muy a la española. Con nuestros científicos y nuestros pensadores, pues a este se le decapitó, ¿no? Qué manía tenemos, ¿verdad? Con desprestigiar a nuestros grandes ilustradores, porque fue yo creo que fue un gran prodigio de la época de la Ilustración española. Sí. Y sin embargo, ahora casi nadie conoce quién era Malaspina y, claro, el apellido tampoco ayuda mucho, ¿no? Es que se ha olvidado que les tuvo que sacar de la cárcel Napoleón. Presionó al gobierno español para que le pusieran en libertad. Y que muere en Italia, exiliado totalmente. Es increíble. Bueno, lo de hablar de esa expedición Malaspina que tuvo lugar ahí en el siglo XVIII... a finales del siglo XVIII venía a colación, como decíamos, porque en el siglo XXI, hace 5 años, 4 o 5 años, se realizó la expedición Malaspina siglo XXI, en la que, se obtuvo una ingente cantidad de información que todavía a día de hoy se sigue analizando. Sí, tanto, y incluso hay algunas muestras congeladas
se han hecho muestras de microorganismos que se han duplicado y se guardan congeladas para que se abran dentro de 20 o 30 años y se puedan investigar con nuevas técnicas. Bueno, en esta esperemos que retomen, digamos, ese espíritu aventurero y reivindicación de lo patrio, pero que no decapiten a nadie. No, desde luego. Esperemos. Tiene también otro punto en común, y es que también iban en este caso 2 barcos. Iban el Hespérides, son buques de investigación oceanográfica, el Hespérides, que es de la Armada, y luego el Sarmiento de Gamboa, que pertenece al CSIC. Y estos 2 barcos recorrieron en los 7, creo que fueron 7 meses que estuvieron navegando, recorrieron unas 32.000 millas náuticas. Y ha sido la mayor investigación mundial sobre el estado global de los océanos y sobre su salud y sobre la biodiversidad que alberga, la mayor que se ha hecho en todo el siglo XXI. Y luego, que quería destacar antes el presupuesto, y esto también me sorprende muchísimo. ¿Cuánto creéis que ha costado esto, que ha sido, como digo, la mayor investigación mundial? Pues menos de lo que se ha llevado Bárcenas. 7 miserables millones de euros. Fíjate, ¿ves? Lo que se puede hacer pues tenías razón, Jesús. Claro, tenías razón, si es que era fácil acertar. Bueno, lo que sí que es cierto es que esos primeros resultados empiezan a aparecer entre el 2013 y 2014 y sorprenden a muchos. Sí, podemos dividirlos en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los análisis físicos de la salud del mar. Tenemos primero el cambio climático. Aquí recorrieron sobre todo una zona muy concreta, que es el paralelo 24,5 grados norte, y que es una de las rutas transoceánicas más importantes para el estudio del cambio climático, porque es donde está una zona que se llama el cinturón, la cinta transportadora de calor. Entonces, este es digamos, una especie de artefacto natural que reparte el calor de los océanos y lo va distribuyendo por todo el globo. Entonces, lo que se ha visto es que se está ralentizando esta cinta transportadora y que la temperatura va aumentando en esta zona, en este paralelo, mucho más que en el resto del planeta. Esto, unido a los millones de mediciones que han ido tomando, dan un resultado inequívoco, y es que el cambio climático es absolutamente real, le pese a quien le pese. Ya, si queréis hablamos otro día de si es debido a los humanos o no, yo creo que sí, pero lo que se sabe ya es que hay cambio climático, estamos en un cambio de clima y veremos cómo nos... Lo hemos hablado en más de una ocasión en esta sección, además, precisamente. Pero también otro de los apartados muy interesantes es toda esa cantidad de biodiversidad de peces en el océano, que, bueno, mucho más de lo que se esperaba. Sí, a mí la parte que más me interesa de esta expedición es la parte biológica. Vamos a ver, podemos pensar que hay 2/3 del planeta que están cubiertos de agua y solo se ha explorado el 5%, ¿no? Hace poco, una embarcación de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos ha explorado el mar de Puerto Rico, han investigado, han hecho unos vídeos con unos drones de fauna subacuática, y prácticamente todo lo que se han encontrado no tiene ni siquiera nombre, ¿no? Y estamos hablando de animales grandes, no de microorganismos. En la expedición, en Malaspina, que estuvieron estudiando los peces mesopelágicos, que son los que viven entre 200 y 1000 metros. Se calcula, han llegado a un cálculo, que hay unas 10 veces más de cantidad de peces de lo que se esperaba. Se cree que hay unas 10.000 millones de toneladas. Es decir, estamos hablando que son los vertebrados más abundantes de la biosfera. Eso para los pescadores españoles no es nada, nos lo comemos todo. Sí, entre nosotros y los japoneses... nos lo comemos sin problema. Sí. Pero no, es que tienen bombilla propia, ¿no? Es que no, y es divertido porque se les conocía sobre todo por las redes que se estaban haciendo, o sea, por las pescas que se hacían con redes de arrastre en pesca comercial. Entonces se ha descubierto que bastantes de estos peces tienen sistemas de detección de las redes, tienen unos ojos alucinantes, incluso algunos tienen pequeños sistemas de iluminación y consiguen esquivar las redes, con lo cual, claro, lo que se conocía de ellos estaba muy sesgado. Pero bueno, si esto es así para los animales grandes, que como digo, se ha descubierto que hay 10 veces más de lo que se pensaba, y muchas de ellas especies nuevas, pues imaginemos cómo va a ser para los microorganismos. Exactamente. Sí, que son los primeros habitantes del planeta, que llevan 3.500 años, y de los que, como digo, también se conoce muy poco. Bueno, de ellos se ha hecho como una especie de colección, ¿no? Ya... Sí, se tomaron más de 2.000 muestras en el Atlántico, el Pacífico y el Índico, en profundidades de hasta 4.000 metros, y los están secuenciando. Esto es importante, porque ya no consiste solamente en tratar de describirlo, sino que ahora lo que se trata de ver es qué genes contienen
y qué se puede hacer con estos genes. Fernando, coméntame una cosilla que, bueno, yo siempre he pensado que era cierta porque lo he oído por distintas vías y al parecer, según esta expedición Malaspina, no es así, que son las dos famosas islas de plástico. Una decía que estaba en el Atlántico y otra en el Pacífico. ¿Qué hay de verdad en eso? Sí, este es otro, bueno, es una de las análisis físicos que han hecho, ¿no?, de la contaminación, y en este caso había esa leyenda urbana de que había unas grandes islas, claro, y ellos lo han matizado, dicen, no hay la famosa, no están esas famosas islas de plástico, pero sí que hay 5 grandes zonas de acumulaciones que coinciden con una especie de vórtices o de remolinos que forman las grandes corrientes oceánicas. Entonces en estos 5 grandes giros de agua se ha ido acumulando el plástico del planeta, pero han encontrado menos de lo que pensaban. Han encontrado una media de unos 200 gramos por kilómetro cuadrado, que es menos de lo que se preveía, y lo alucinante es que piensan que puede haber alguna bacteria, algunos microorganismos que ya han empezado a aprender a degradar el plástico. Igual sí, algo se dijo de eso, sí. Pues eso nos puede dar unas aplicaciones de bioingeniería, de biotecnología alucinantes, porque como estaba comentando antes, que con todas estas muestras que han ido recogiendo, pues cuando ya han empezado a secuenciarlos, que es lo que están haciendo hace poco, y que por cierto ya se está haciendo en España, secuenciación de alto nivel y con altos volúmenes, que antes eso había que hacerlo en extranjero, pues se ha descubierto que casi el 60% de los genes que se están encontrando son nuevos. Todavía no se sabe siquiera qué hacen, ¿no? Algunos de ellos sí se han empezado a analizarlos y han descubierto, por ejemplo, que degradan contaminantes humanos, contaminantes que provienen de actividades industriales humanas, como por ejemplo el metilmercurio, lo cual es alucinante porque viene a decir algo así como que los océanos, el océano profundo, se ha dado cuenta del impacto que estamos causando los seres humanos en el planeta y está empezando a reaccionar a ello, ¿no? Afortunadamente en este caso degradando un poco esos contaminantes nuestros. Pero de cualquier manera sobrecoge pensar lo que podemos encontrar allí. Podemos encontrar nuevos antibióticos, nuevas fuentes de energía. No olvidemos que el plancton, por ejemplo, supone el 50% del oxígeno que respiramos, con lo cual a lo mejor podemos revertir parte de la contaminación atmosférica e incluso responder a la gran pregunta, ¿no?, de cómo se originó la vida en la Tierra, que es otra de las partes que se están investigando ahora con unas arqueobacterias que han encontrado en unas chimeneas hidrotermales entre Noruega y Groenlandia, y que de las cuales todavía solo se conocen indicios. Como digo, yo creo que es un nuevo horizonte y esta expedición Malaspina, o la Malaspinomics, como llaman ya al proyecto que analiza todos los genomas, yo creo de verdad me da mucha satisfacción que haya sido una investigación. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por acercarnos esa información, esos datos de esa expedición Malaspina siglo XXI. Y ahora sí que te vamos a dejar dormir. Bueno, no, porque lo que viene a continuación no te dejará dormir. Muy buenas noches, Fernando, un abrazo. Muy buenas noches a todos, un abrazo. Luego, adiós. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. La Biblioteca de Alejandría. Pues continuamos abriendo esa puerta de la Biblioteca de Alejandría. Como decíamos en el sumario, vamos a hablar de unos relatos estremecedores, una canción de cuna
escrita por José Manuel Frías, que es un periodista, un compañero malagueño, y que, bueno, pues que aparte de esos libros que él tiene de ensayos y de investigaciones, él como él, bueno, alguna vez hablando con él me ha comentado, él desde los 8 años le ha gustado este tipo de literatura y desde entonces que sigue ahí R, bueno, sacando unos relatos verdaderamente muy interesantes. Sí, la verdad que a José Manuel Frías le gusta un poco explorar tanto esa investigación de campo, es un buen periodista de investigación del misterio, como se está denominando ahora, pero también le gusta el relato, le gusta novelar y le gusta adentrarse, ¿no?, en esos vericuetos que a muchos pues no se atreven, ¿no?, porque también es verdad que hay que dominar muy bien la lengua castellana. Y en este caso nos sorprende con este último libro, esta canción de cuna, estos 15 relatos estremecedores, porque todos ellos tienen ese componente fantástico, mágico y, como no, también tremebundo en algunos de los casos, y encima con la sorpresa de que uno de estos relatos pues ha sido locutado ni más ni menos que por nuestro querido David Sentinella. Bueno, eso fue... Sí, la verdad es que sí, hace un par de años pues me llegó de la mano de María José Fernández y de Alberto Guzmán, que es el que produjo el relato, y bueno, me plantearon el hacer esa locución, esa voz en off, esa interpretación de un personaje que cuando lo leí en ese relato en fotografía me pareció interesantísimo. Y bueno, yo creo que el resultado, bueno, quedamos muy contentos. La verdad es que a mí me sorprendió porque había hecho, bueno, hacía como unos 15 años atrás que había hecho, pues digamos, lo que es teatro radiofónico, pero no había retomado el tema, sí, lo que es las locuciones en off y ese tipo de cosas, pero la verdad es que lo cogí con una especial gana, con un especial gusto. Y bueno, y podemos hoy escuchar, por ejemplo, como muestra de ese libro de canción de cuna, 15 relatos estremecedores, podemos escuchar unos minutillos, no todo, por supuesto, todo, el relato. No hay que desvelar el final. No hay que desvelarlo. No hay que desvelar que al final era el carnicero el asesino, sino que hay que mantener. Hay que leerlo. Vamos a escuchar unos minutillos de ese relato. Deja de mirarme. Sé que me está mirando. No para de hacerlo. Si hasta me doy cuenta de cómo sus ojos me siguen desde la fotografía que cuelga de la pared del salón. Su rostro entre las 4 esquinas del marco de madera me observa con gesto huraño. Sí, lo he sabido desde el momento en que encendí la luz al llegar a casa tras el entierro. Después de depositar las llaves en el recibidor, me he sentado en mi sillón favorito. Míralo. Llega del sepelio y se sienta, en vez de llorar por la muerte de su madre. Al sentarme en el sillón me he puesto a contemplar su imagen, aquella fotografía de plano corto. Quería saber si al verla de nuevo la echaría de menos. Entonces noté que me miraba fijamente, con esa mueca de asco tan típica en ella. ¿Asco? O tal vez desprecio. Quizá todo sea producto de mi imaginación. No me encuentro bien. Hoy ha sido un día muy duro. He pasado gran parte de él en el velatorio para luego ver cómo enterraban a mi madre. Te habrás quedado a gusto, ¿verdad? He dicho que te calles de una vez. Pues no la echo de menos. Ni un ápice. Sé que todos al verla metida en la caja con su cara recién maquillada, angelical, han pensado, pobre, mira qué carita, con lo buena que era. Y un carajo, era un demonio. Ahora me mira desde el cuadro. Pero qué delgada se le ve. ¿De cuándo es la fotografía? Creo que no tendrá ni un año. 2 años. 2. Nunca te acuerdas de las cosas de tu madre. Maldita bruja. Toda una vida junto a ella y así me lo paga. Mentiroso. Yo soy la que ha estado toda una vida junto a ti y me lo pagas así. ¿Qué madre cuida a su hijo hasta los 50 años? Miente. Ella miente. Yo no necesitaba que ella me cuidara. Muy al contrario. Yo quería tener una vida normal. Divertirme, casarme, tener hijos.
Pero no, ella no quería que me fuera. Desde niño me ha tenido bien amarrado. ¿Yo? ¿Y quién se metía en mi cama por las noches cuando pequeño? Porque tú decías que te matarías cortándote las venas cuando se fue papá. Por eso dormía contigo, para vigilar que no lo hicieras. Porque no quería quedarme más solo aún. Pero ¿por qué está tan delgada en la fotografía? Bueno, esta es una muestra, apenas 3 minutitos de lo que es el relato, que viene a durar unos 18, si no recuerdo mal, Jesús. Y bueno, decir que la voz femenina que está ahí es la de María José Fernández y que, bueno, el relato fue, como decía, la parte de producción corrió a cargo de nuestro compañero, de nuestro amigo también de The Next, Alberto Guzmán. El libro, lo que faltaba por apuntar es dónde se puede ¿Cómo conseguir? se puede conseguir? Solo por Amazon. Así que recordar, Canción de cuna, 15 relatos estremecedores, José Manuel Frías, y de momento solo por Amazon, ahí lo tendréis, y os puedo asegurar que los demás relatos son todavía mucho más estremecedores. La escóbula de la brújula. Los cuentos de Callejo. Bueno, Jesús, después de ese tema tétrico a estas horas de la noche, vamos a suavizar un poquitín el programa con un relato, no sé, más en consonancia con el programa de hoy. Por el tema, en fin, digo, a ver qué cuentecillo hay relacionado con la ruta de las especias. La verdad que no he encontrado ninguno relacionado ni con el clavo, ni con la pimienta, ni con el azafrán, ni con el comino. Y mira que con el comino había varias cosas ahí para comino. Eso es. Pero al final me he encontrado con un camello que tiene una pequeña historia que contar, uno de esos camellos que transitaban por la ruta de las especias o por la ruta de la seda. En este caso, como nos da la gana, lo haremos por la ruta de las especias, que te voy a pasar a relatar en estos momentos. Conductores y camellos de la caravana que hacía esa ruta de las especias estaban muy cansados y con ganas de dormir, pero cuando llegó el momento de atar a los animales se dieron cuenta de que faltaba un poste o estaca. Todos los camellos estaban debidamente atados excepto uno. Nadie quería pasar la noche en vela vigilando al animal, pero a la vez tampoco querían perder el camello. Después de mucho pensar, uno de los hombres tuvo una genial idea. Fue hasta el camello, cogió las riendas y realizó todos los movimientos como si atara al animal a un poste imaginario. Después, el camello se sentó, convencido de que estaba fuertemente sujeto y que todos estaban, al igual que él, sujetos a la estaca y descansando. A la mañana siguiente, desatan a los camellos, evidentemente, para proseguir la caravana y los prepararon para ese viaje, ese arduo viaje. Había un camello, sin embargo, que no quería ponerse en pie. Los conductores tiraron de él, pero el animal no quería moverse. Una conducta extraña. Finalmente, el mismo hombre que se le había ocurrido la idea la noche anterior, entendió por qué la obstinación del camello. Se puso de pie delante del poste de amarre imaginario y realizó todos los movimientos con los que normalmente desataba la cuerda para soltar al animal. Inmediatamente, después, el camello se puso en pie sin la menor vacilación, creyendo que ya estaba libre. Jesús, hay ataduras que no atan y otras no ataduras que sí que atan. Bueno, ahí tienes, yo creo, la moraleja, efectivamente, tú lo has dicho, ¿no? Este cuento nos enseña cómo nos limitan las creencias y no la realidad. La pregunta sería, y la podemos hacer a todos los oyentes, ¿tú te consideras un poco ese camello? ¿Estás atado sin ninguna cuerda? Mira que eso suena muy mal, ¿eh? ¿Tú te consideras ese camello? Ese camello del Carabasar, este camello de la ruta, no otros camellos, no pensemos en otro tipo de ataduras que también las tiene, ¿no? Y muy fuertes. Por lo tanto, si tus ataduras son imaginarias, como le pasaba con la cuerda de este camello, yo creo que eso nos tendría que hacer reflexionar, ¿no? En el fondo es una imagen de la condición humana. Estamos atados muchas veces a cosas que no existen, a cosas que nos hemos creado nosotros con nuestra imaginación, con nuestra mente. Y nuestra mente a veces nos dice que no podemos ser felices si no tenemos tal o cual cosa, si tal persona no está contigo, que no puedes ser feliz si tal persona no te ama, que no puedes ser feliz si no tienes un trabajo seguro, o si no tienes una casa,
o si no tienes un cuerpo a la moda, o si no tienes un partido político, o no estás en un equipo de fútbol. Hay veces que nos creamos este tipo de ataduras, que es lo que es peor, este tipo de apegos. Entonces yo creo que si entendemos un poco la moraleja de este cuento, en fin, compararnos con un camello está claro que no es políticamente correcto, pero sí nos debería un poco enseñar que la clave, desde mi punto de vista, es desprogramarnos. Muchas veces estamos programados a que tenemos ataduras, a que tenemos que tener apegos, algunos físicos, otros imaginarios. Si yo creo que vamos ligeros de equipaje por esta vida, si nos quitamos los lastres, si nos quitamos las estacas, si no nos anclamos a cuerdas, yo creo que ahí, a partir de ahí, empezaremos a ver que la vida empieza a tener otro color y que podemos caminar este sendero con nuestras especias y además de una forma muy especial. Bueno, pues con esta música de esa famosa película de 1492 terminamos el programa. Muchas gracias, don Jesús Callejo, por el relato, por todo. Pues nada, me voy, ya citaba antes Comino, ya sabes, voy al archipiélago de Malta, que ya está un par de veces, y esta vez especialmente a Comino, que por eso le llamaban Comino. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches. Estaba pensando saquear Malta, que es lo que hay que hacer siempre. Que se pasa por allí. Muy buenas noches, Maese Cuesta. Voy a regar mi albahaca. Bueno, ahora cuando terminemos el programa, justo llamaremos por teléfono a los dos ganadores. No nos habéis puesto el nombre. En fin, ahora los llamaremos. Queridos escobuleros, gracias por vuestros mensajes y por acompañarnos durante estas 2 horas de programa. Os recordamos nuestra página web, laescobula.com, y en las redes sociales, en Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula, y en Twitter, nuestro perfil es @escobuleros. Buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana. La Escóbula de la Brújula. ¿Has descargado ya la nueva aplicación móvil de Radio 4G? Busca Radio 4G en Play Store o App Store y disfruta de la radio cuando y como tú quieras. Radio 4G, la radio con alma. Cuando busques la felicidad, esta te será esquiva. Pero cuando busques la felicidad en los demás, esta te hallará a ti. Los sábados de 1 a 2 de la tarde, Tengo un propósito, dirigido por Eva Robles. Colabora Juanjo Pineda. La solidaridad no es dar lo que sobra, sino compartir lo que se tiene. En Radio 4G. Radio 4G, la radio con alma. Radio 4G no deja de pensar en ti. Hola, soy Juan Pablo Montero. De lunes a jueves tienes una cita con Juan Pablo Montero en El Pelotazo 4G. Juan Pablo Montero. De 10 a 11 de la noche tienes una cita con el deporte. Mucho fútbol, pero sin olvidarnos del baloncesto, tenis, Fórmula 1. El Pelotazo 4G. Tertulia, entrevistas y toda la actualidad tienen una cita de lunes a jueves de 10 a 11 en El Pelotazo 4G edición noche. Hola, soy Juan Pablo Montero. Hazte la cena escuchando El Pelotazo 4G. Yo quiero una tortilla de patata. Con Juan Pablo Montero. Entra en radio4g.com y descubre nuestras emisoras exclusivas en Internet. El Día de 24 horas de homenaje a los iconos de la historia musical. I see friends shaking hands, saying how do you do? They're really saying I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I ever knew. And I El Día de, un canal exclusivo de radio4g.com. Radio 4G, la radio con alma.
Los más grandes de este país ya tienen el WhatsApp de la Jungla 4.0. El otro día me encuentro a Bertín Osborne. ¿Qué tal, guapo, Bertín? ¿Cómo estás? Me dice 636-689-184. Digo, hala, míralo. ¿Todavía no nos tienes en tu agenda? 636-689-184. Quiero estar contigo. Ven. Síguenos, Radio 4G. En Radio 4G te ofrecemos la radio al revés. Tú escuchas lo que quieres escuchar, no lo que te imponga la emisora. Tenemos cobertura total. Estamos en Internet.